Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición aquí en este humilde canalcillo. Y hoy traemos una conversación muy interesante con nuestro querido Tomás, que ya le conocéis de otras veces, y con Ana de Sanalú Studio. Y vamos a hablar un poquito sobre cómo pues, las últimas leyes y normativas y trabas burocráticas pues están destrozando algo que parecía que iba para adelante. Así que os dejo que se presenten Tomás y Ana. Buenas a los dos. Y entramos en faena. Tomás, Ana, quien quiera coger el relevo. Ana. Yo. Bueno, pues soy Ana, soy artesana de toda la vida, no he hecho otra cosa, llevo 30 años de artesana y a grandes rasgos he sufrido todas las penurias que ha habido en los últimos 30 años, con también todas las ventajas que se me han brindado en estos últimos 30 años, hasta el año pasado que cerré mi estudio por culpa de los aranceles. Y bueno, y ahora iremos hablando sobre nuestro, bueno, tanto Tomás como yo, sobre nuestro trabajo, pero vamos, básicamente es eso, soy una artesana de toda la vida. Y yo soy Tomás, soy un escultor también de toda la vida y yo siempre cuando cuento las cosas siempre digo que de lo que yo hacía no le interesó nunca a nadie hasta que tuve casi 40 años. Y lo que cambió todo, pues un poco de lo que vamos a hablar hoy también, es como las redes sociales, como la posibilidad de Internet, ¿no? Nos permitió entrar en contacto con otro tipo de gente, porque digamos que hasta antes de las redes sociales, y de eso no hace tanto, que parece que las redes sociales han estado aquí siempre, y no es verdad. Antes de las redes sociales casi estabas limitado al circuito institucional que te rodeaba y al público local que tenías alrededor. Y poca cosa más, era muy difícil llegar a otra gente. Lo que consiguió las redes sociales es que de pronto podías abrirte a todo el mundo. No quiere decir que a todo el mundo le interese, pero quizás a 2 o 3 personas en 7 o 8 países distintos se interesa lo que tú haces y hace que empieces a funcionar mejor como artista o como artesano, vamos. O sea, todo esto lo facilitó, tú lo has hablado muchas veces, el tema de la llegada de Instagram, a ti te vino muy bien. A Ana me imagino que todo ese tema también de la exposición en redes le vendría, porque tú venías sobre todo de los mercados artesanos, ¿verdad, Ana? Correcto, sí. O sea, yo me dediqué a la venta directa, digamos, durante prácticamente toda mi andadura profesional, hasta que esa vertiente también se cerró. O sea, llegó un momento en el que dejó de funcionar. O sea, la gente ya no iba por producto artesano. O sea, el producto chino invadió todo lo que era el comercio directamente directo al público y no se eliminó de la ecuación. Entonces, buscando alternativas, encontré Internet, evidente, que es la parte que me quedaba. Y ahí incursioné a través de Etsy, que fue la plataforma que a mí me brindó, me abrió al mundo. O sea, para mí fue no un soplo de aire fresco, pues no fue, sino fue un cambio total de mentalidad. Realmente pasé de vender a gente que hablaba mi idioma, que entendía mis inquietudes o mi propuesta, a enfocarme en un público que ni hablaba mi idioma, o sea, tenía que hacerme entender de otra manera. Y eso me motivó muchísimo, la verdad es que me ayudó muchísimo a prosperar en mi trabajo. Y empecé a vender a través de Etsy fundamentalmente. También vendí en Amazon. También fue una experiencia en Amazon. ¿Vale? O sea, he incursionado dentro de todos los sistemas posibles que había para venta de producto artesano dentro de Internet. Y en todos me funcionó bien. A mi propuesta siempre gustó. Esa era una ventaja. Y el tema de poder abrirte a mercados extranjeros que hasta hace relativamente poco estaban completamente cerrados, sobre todo porque era muy difícil darse a conocer en ellos, ¿no? O sea, yo me imagino que lo que facilitó el Internet ha sido una conexión con gente que vive en la otra punta del mundo, que no tiene por qué conocer tu trabajo, que no tiene por qué saber quién eres, y de repente un buen día una ventanita se le abre, le muestra tu trabajo y dice, ostras, qué chulo es esto, qué guapa esta cosa, qué guapo esta escultura, o este jarrón, o esta cerámica, o este dibujo, y te abre un mundo nuevo, ¿no? De primero conectar con gente con la que a lo mejor
no hubieras conectado de ninguna manera, lo cual yo creo que a nivel incluso artístico es un campo para crecer, ya no a nivel ventas o a nivel comercial, sino a nivel propiamente de tu capacidad de crear arte o de tu manera de poder entender cosas que de otra manera a lo mejor se te escapaban o que no entendías, técnicas, artistas. Eso creo que Tomás también lo ha comentado muchas veces, ¿no? Que él descubrió muchos marionetistas y mucha gente por medio de Instagram que de otra manera pues se le hubiera volado bajo el radar, ¿no? Yo vengo del producto artesano, que diferencia básicamente con el producto artístico en el precio. O sea, yo tengo un límite en el que me puedo mover de una manera racional dentro de mi artículo, ¿vale? En mi producto artístico tienes un margen de maniobra mucho mayor, muchísimo mayor a nivel de precio. Yo cuando salgo al extranjero, esa cuota en el que yo me tenía que manejar, automáticamente se suma y se eleva. O sea, fundamentalmente a mí lo que me produjo, o sea, la evolución que tuve en el trabajo, que quería hacer un producto muchísimo más elaborado, a muchísimo más precio, porque la gente lo paga. Porque aunque yo lo pusiera a un precio estratosférico aquí, allí era barato, porque nuestra artesanía es muy barata, ¿vale? Es de muy buena calidad. La artesanía española es muy famosa en el mundo, o sea, es como una etiqueta. Y esa etiqueta ya te da como un marchamo de que si compran artesanía española van a comprar calidad fundamentalmente. Y además porque los artesanos los respaldamos. O sea, yo todo lo que produjo, o sea, todo lo que salía de mi taller era perfecto. O sea, ni una tacha, ni una falla, siempre excedía las expectativas de la gente que me compraba. Entonces, claro, yo podía hacer mejores productos o podía elaborar más los productos que yo mandaba por ese motivo. Aquí en España tenía un techo, la cualidad de gente, y vosotros sabéis, por lo que se está dispuesto a pagar, ¿vale? Es así, la letra, y se elevó muchísimo a cuando yo dejé de inversión. Que para mí fue una de esas, quizás para mí fue la mayor con respecto a lo que estaba dispuesto a hacer. Básicamente fue eso. Y eso ahora se acaba, ese es el problema. Tomás. Yo creo que pasaron dos cosas a la vez. Me ha sorprendido una cosa que ha dicho Ana, que dice que el mercado local se rompió antes de que se abriera el internacional. Claro, en esa época, tú sabes que una de mis pedradas es la ruptura de la cultura con la sociedad. O sea, cómo los artistas hemos dejado de interesar a la gente y la gente se ha dejado de interesar por lo que nosotros hacemos. Y Ana ha dicho que la gente dejó de comprar cerámica para comprar cosas de los chinos. Y yo casi te diría que seguramente ni eso. O sea, yo creo que simplemente han dejado de tener cerámica, punto. Han dejado de tener cualquier tipo de objeto que tenga esa función. No es que la sustituyan por una versión barata de plástico del chino. No, simplemente ese objeto, esa relación con ese objeto desaparece. De la misma manera que desaparecieron los cuadros de las paredes, las esculturas de las casas. O sea, en los 2010 es cuando la ruptura total de la cultura con la sociedad se empezó a hacer muy evidente y, o sea, total absolutamente en las artes visuales y artesanías. Yo creo que una de las ventajas también que ha traído todo este movimiento es que la diferencia entre arte y artesanía se ha deshecho bastante, cosa que a mí me alegra muchísimo. Sí, eso es verdad, y te doy la razón. Pero sí que creo que no es que la gente dejara de comprar cuadros a pintores para comprar láminas al IKEA, ¿no? Quizá eso pasara en los 90, pero en los 2010 ya no compraban láminas del IKEA y ya no compraban cerámicas baratas del chino, simplemente no tenían ese tipo de objetos. Y mientras eso estaba pasando y era dramático en el público general de por aquí, tuvimos acceso a esa pequeña rendija que nos daba acceso no a públicos en donde eso funciona de otra manera, porque en el resto de países, cuando yo hablo con artesanos de otros países, incluso de Estados Unidos, me dicen que ese fenómeno es bastante general. O sea, no es que en Estados Unidos haya una pasión por la cerámica, no, pero es más fácil encontrar gente suelta, aislada, igual que estamos tú y yo. Pues hay otro en Oslo, otro en Arkansas, otro en donde sea y otro en Bélgica, y de repente esas reuniones empezaron a ser posibles. Entonces, creo que éramos como restos, ¿no?, de un mundo que había perdido ya el toque popular, el toque masivo que antes podíamos tener, y podíamos empezar a conectar entre nosotros. Pero yo creo que el tema de que ya se hubiera cortado el mercado local antes, eso yo creo que es bastante más grave de lo que hemos querido ver hasta ahora. Y en Madrid aún un poco más, de manera que os interrumpa,
Porque en Madrid tenemos una clase que son los funcionarios. ¿Vale? Esos siguen comprando artesanía porque siguen siendo lo que son, ¿vale? Entonces todavía se mantuvo un poco más, pero salías de Madrid y era una estepa. O sea, y si ya hablamos de zonas geográficas, norte de España todavía se consigue que algo se muestre, pero de Madrid para abajo, olvídate. O sea, ya te digo yo que Mallorca es el Sáhara cultural, o sea, esto de aquí es un puñetero erial. Exacto. Y si encima más que se ha eliminado la clase media, que era la clase que más o menos podía pensar en decorar sus casas de una manera diferente. Pero yo te pregunto, y la pregunta va muy en serio, o sea, ¿tú crees que la gente tiene interés en tener artesanía y arte en casa, pero no se la puede permitir? Sí. ¿O es que han perdido el interés? No, yo creo que todavía hay gente que tiene interés. Es porque más, no solo interés de tenerlo, sino de saber cómo se ha hecho. O sea, ya el interés ha cambiado en el concepto. O sea, el concepto no es tener una pieza de cerámica. El concepto es tener la conexión con la persona que lo ha hecho. Eso es lo que es la única salida que yo veo que se puede tener es esa. No, pero me refiero al público masivo, ¿eh? O sea, no en los 4 aislados. Pero el público masivo nunca vamos a tener. Olvídate, o sea, público masivo nunca vamos a tener. Yo no me olvido, hasta los 80 en todas las casas había cerámica, pintura y escultura, ¿eh? Sí, claro, sí, además en todas. Pero por eso. Conforme con el concepto que ahora mismo tenemos de lo que es la decoración, el hábitat, el entorno, nunca más volveremos a tener un público masivo. Yo pienso, esa es mi opinión. Pero te digo que yo soy muy pesimista, ya te lo digo, que ya de primera soy pesimista. No, yo soy optimista. Yo soy optimista porque sí que veo la realidad de que hemos perdido el interés del público. Yo sí que percibo que no es... O sea, yo me encuentro con mucha más gente a la que no le interesa nada el arte ni la artesanía, pero ningún interés, que no la quieren ni regalada, que además es mi experiencia. Se molesta. ¿No? A gente que realmente tiene pasión, que le encantaría tener una pieza, pero no se la puede permitir. Eso me lo encuentro muy poco. Y ante esos casos siempre hay soluciones. Pero yo me encuentro mucho de lo primero, la gente que ha perdido totalmente el interés. Y como yo me acuerdo que eso no ha sido siempre así, yo no hago el salto que dices tú de que nunca más volverá a ser así. Yo creo que puede volver a ser así. Y creo que tenemos que trabajar para que vuelva a ser así. Volverá a ser así en el caso de que nosotros seamos capaces de conectar personalmente, no a través de nuestro trabajo, sino que nuestro trabajo sea el vínculo, o sea, sea el medio por el cual nosotros conectemos. En ese caso, pero aún así nunca será masivo. Será de calidad, ahí te lo acepto. O sea, que tengamos un cliente de calidad, que necesitemos esforzarnos para que ese cliente, que ya no será perderlo, porque la conexión no será de perder, porque a mí mis clientes son más amigos que clientes, digamos, ¿no? O sea, la gente con la que sigo manteniendo relación a través de mi trabajo son amigos, básicamente, pero no es un amigo forjado en una barra de bar, sino a través de mi trabajo. Sí. Entonces, en esa conexión, sí que seamos capaces de conectar a través de nuestro trabajo con la gente y establecer un tipo de relación, porque además son relaciones recíprocas, porque ellos te retroalimentan a través de sus feedback, ¿no? De lo que ellos te van diciendo. En eso sí, pero eso no será masivo. Estarán de acuerdo conmigo. Será de calidad, que sea de mucha más calidad, eso seguro. Masivo, cuando quiero decir masivo me refiero a que todo el mundo vuelva a tener cerámica en casa. No. Yo creo que sí. Si era así en momentos peores de la historia, ¿por qué no podemos recuperar eso? Después, lo de la calidad, pues dependerá. Cuando yo digo que todo el mundo lo tenga, pues implicará que habrá gente que tendrá cosas de peor calidad y mejor precio, depende de precio más asequible, cosas de gente que tenga de mejor precio. Lo que pasa es que me parece importante que exista toda la gama para que eso esté instalado en la sociedad y que sea normal. Cuando es normal que en todas las casas haya pintura, cerámica, escultura, plantas, es que antes apareció hasta las plantas de las casas, que hemos vaciado las casas de muchas cosas que eran muy importantes hasta hace muy poco. Si recuperamos eso, yo creo que lo otro
volverá a coger salud. Y una de las cosas que creo que nos pasó es que notábamos esa ruptura con la sociedad de aquí, y cuando llegó las redes sociales vimos una rendija maravillosa, porque fue maravilloso en aquel momento, que nos abrió un mundo distinto, y dejamos también de intentar conectar con la sociedad mayoritaria que nos rodeaba. Inevitablemente, que bueno, o sea, habría sido imposible hacerlo de otra manera, ¿eh? Pero creo que también ahí tenemos que darle una vuelta también nosotros. Sí, claro, y lo he pensado cuando tú hablabas, ¿eh? Claro, no, y a vueltas llevo desde que empecé siendo reivindicativa dentro de mi trabajo, dentro de la artesanía. Lo primero porque, por ejemplo, en Madrid la artesanía está en comercio. ¿Cómo puede estar en comercio la artesanía? O sea, no en cultura. Yo soy profesionalmente, mi profesión, soy sopladora de vidrio con caña, ¿vale? Yo mi trabajo no lo he podido ejercer nunca porque no tengo dónde. O sea, no hay un puñetero sitio en toda España donde uno pueda ir libremente a soplar vidrio. Si partimos de esa base, lo demás ya sobra. Si no tienes ni sitios donde ejercer la profesión y mucho menos sitios donde exponerla. ¿Dónde hay sitios de exposición? Ya no digo de venta, sino de exposición, de simplemente, mira, las nuevas técnicas que se desarrollan son estas. Foros en los que se desarrolle dónde están las nuevas tecnologías, qué es lo que... Porque aquí se está viviendo ahora mismo, sobre todo en la artesanía, que la artesanía se va a quedar para artículo de lujo. O sea, todo el mundo quiere un Lamborghini hecho a mano, ¿vale? Pero lo que quiero decir es... Por ejemplo, en Mallorca no hay tradición de mucha arte o artesanía y poca cosa, pero una de las cosas que teníamos eran sopladores de vidrio, por ejemplo. Claro, yo vivo en la zona de sopladores de vidrio, ¿vale? Claro, y había una industria de sopladores de vidrio de varios niveles. Correcto. ¿No? Sí, yo creo que si intentamos recuperar un ecosistema sano también del oficio, yo creo que también nos iría bien. Y yo no soy pesimista en el sentido de que yo creo que lo podemos recuperar, ¿no? Pero ganas y apoyo institucional en el sentido de que te tienen que facilitar el trabajo. Me explico, darte espacios, ¿vale? O que venga un mecenas como y que te diga, vale, yo lo pago, ¿no? Pero encontrar eso es complicado, complejo, entiéndelo. Claro. Pero empezar a salir mecenas ahí, que no compren Lamborghini, sino que paguen por hacer vídeos soplados. Lo que quiero decir es, cuando ahora hablemos de la maravilla que supuso Internet, porque fue una maravilla, yo creo que los historiadores del futuro, lo dije el otro día en un vídeo, los historiadores del futuro, o sea, hablarán de un renacimiento de las artes y las artesanías en nuestra época, y hablarán de las redes sociales. Yo creo que Pinterest, Instagram y Etsy formaron una triada mágica inesperada, porque además son de 3 empresas distintas que no estaban pensadas para cooperar, pero que orgánicamente todo se organizó alrededor de ellas y que funcionó muy bien, ¿no? Sí. Y lo que decía David antes, es verdad que eso nos permitió de pronto a unos artistas y artesanos que notábamos que nos estábamos ahogando en nuestro entorno, en donde nadie parecía tener interés por lo que hacíamos, de repente encontrábamos gente que sí que le interesaba. Y eso fue maravilloso, además lo que tú decías. Yo creo que tuvo 2 cosas muy buenas. Primero, que nos podíamos poner en contacto muchos. Yo conocía montones de gente, no solo escultores, sino gente que hacía otro tipo de cosas, muchos ceramistas, marionetistas, o sea, oficios muy distintos. Y creo que la arte y la artesanía, que tú antes separabas mucho, yo creo que se ha mezclado mucho ahora también en estos años. Porque yo me he acercado mucho a otros procesos artesanales y otros que antes habrían sido artesanos puros están empezando a hacer obra muy creativa, ¿no? Entonces, no sé, es como muy, muy rico en ese sentido. Yo creo que las redes nos dieron eso, muchísima comunicación, y de repente artistas que jamás habrían hablado juntos empezaron a compartir ideas y a mezclarse unos con otros, que a mí eso me encantó. Y después también conectar no solamente con artistas, sino con público y con compradores, que me permitió a mí, por ejemplo, que nunca había podido vivir de la escultura, me permitió poder vivir de la escultura. Y cuando te dedicas a una cosa a tiempo completo, necesariamente te vuelves mejor. Claro. Porque no es lo mismo dedicarle 2 horitas o 3 horitas cuando puedes por la tarde a estar todo el día en el taller produciendo. Entonces yo creo que ha habido una explosión del nivel de los oficios distintos, de las artes y las artesanías, brutal en los últimos 10 años, y un nivel creativo de comunicación y de mezcla de cosas y de resurgimiento de nuevos lenguajes y de cosas maravillosas que habrían sido imposibles sin las redes.
Sí, no, estoy de acuerdo. O sea, para mí influyó tanto como que me cambió la hora. O sea, yo empezaba a trabajar a las 4 de la mañana. Claro. Es que ya los correos de Estados Unidos, cuando llegaban, y decía, claro, si llegué a la conclusión, yo, bueno, contesto al día siguiente. El día siguiente ya el tipo estaba durmiendo, ¿no? Entonces dije, nada, a cambiar el horario. Yo empezaba a trabajar a las 4 de la mañana, me tiraba toda hasta la madrugada, que es cuando yo tenía la relación con los clientes que me, oye, tienes esto en tal, y si me lo puedes hacer en no sé qué, pero claro, para mí me pedía mucho personalizado. Yo en esa época, en la colección que tenía en Etsy, era una colección hecha de simbología histórica, digamos. Yo no me metía en lo mágico ni en lo esotérico, simplemente simbología histórica. Entonces, claro, directamente había muchísima gente que me pedían sus símbolos personales, yo se los hacía, se los proponía, bueno, el tema. Pero claro, eso son horas de conversación a través de internet, o sea, del chat. Y claro, me cambió por completo el horario, o sea, no tenía nada que ver, o sea, yo trabajaba automáticamente de noche. O sea, sí que influye muchísimo en todo. O sea, tío, en el horario, en el concepto, sobre todo el pulir al máximo, porque sabes que una devolución es completamente, o sea, es muy complejo. O sea, procurar que todo el artículo fuera tan perfecto. De hecho, nunca jamás tuve una devolución. O sea, desde el año 10, 15 que yo entro en Etsy hasta el año pasado que lo dejo, nunca jamás tuve una devolución. O sea, nunca. Por eso, ese nivel de exigencia que tú mismo te pones, porque nadie me lo ponía, es evidente, aquí tú trabajas solo igual que yo. O sea, cumplimos nuestros estándares, no los estándares que otros nos imponen. Era, pues eso, ser perfecto, hacer un artículo perfecto, todo perfecto, yendo perfecto. Entonces, sí, me cambió mucho. A mí personalmente me cambió muchísimo el concepto entero. Sí, pero yo creo que no solo te cambió a ti, sino que cambió el arte. Yo creo que hablarán de un arte distinto de lo que está pasando ahora. O sea, al margen de las galerías, que es algo que hemos hablado alguna vez con David, hay otro tipo de arte que se mueve en redes, que no está en los circuitos oficiales de arte y artesanía. Yo hablo de las dos cosas porque Sí, de verdad creo que se han roto las fronteras, ¿eh? sí. Y, y hay algo que es totalmente nuevo y que tiene mucha mezcla. Una de las esperanzas que tengo yo es que hasta ahora ha habido mucha mezcla de ideas. Entonces yo he cogido muchas ideas de gente que hace peluches o de gente que hace otras cosas y las he incorporado a mi obra. Una de las cosas que a mí me gustaría que pasaran a partir de ahora y que cuando hablemos de las soluciones al problema que tenemos, pues estaría bien, es que empecemos a colaborar, a trabajar juntos. O sea, no solamente a compartir ideas, sino a compartir proyectos. Eso sería un punto que a mí me encantaría. Sí, es posible. Eres optimista en eso, ahí soy profundamente pesimista. O sea, profundamente pesimista. O sea, yo lo he procurado desde el principio, ya te digo. O sea, yo incluso fundé una asociación de artesanía en Madrid. O sea, hice todo lo posible, todo lo humano y lo divino para procurar que la artesanía funcionara. O que funcionara de una manera más fluida y más lógica. O sea, no a base de riñón, como hemos trabajado siempre, ¿no? O sea, pues lo mismo, pues no tener a los contables al lado, vaya. Eso es lo que a mí, por ejemplo, me ha faltado siempre. Entonces, como que nos facilitaran el trabajo en ese sentido. Nunca jamás puedes hacer que un artesano colabore. Pero claro, o sea, aquí hay dos tipos de artesanos, igual que hay dos tipos de artistas. Los artistas del siglo XX, digamos, o los artistas de antes del 2014 o del 2015 y los artistas de Instagram. Y yo creo que son dos artistas totalmente distintos. El artesano que no ha participado de esta magia del abrirse al mundo y de compartir ideas con el mundo, igual que el artista que sigue encerrado en galerías y que no ha entrado en este tipo de dinámicas, creo que no entiende la propuesta que ha surgido espontáneamente a través de las redes, pero creo que los artistas que estamos ahí sí. Entonces, a lo mejor, yo te diría, si yo intento montar una asociación de artistas de Mallorca, o sea, me voy a quedar solísimo y no me van a entender, porque una de las cosas que he descubierto con el problema que tenemos ahora con la nueva normativa es que no he encontrado a otro artista que esté vendiendo por internet en la isla. Entonces, claro, ¿cómo voy a aliarme con ellos para que algo así funcione, ¿no? Se están con un molde antiguo. Estamos hablando en Madrid. O sea, en Madrid no lo he encontrado yo tampoco. O sea, en Madrid hay quedadas de gente de Etsy, sabes que se queda para, pues oye, para tener ideas, y en Madrid eran inexistentes. O sea, no hay gente.
O sea, en España Etsy funciona relativamente, pero a nivel nacional no funciona. O sea, yo a través de Etsy no vendo a España. No sé, ¿tú vendes a España a través de Etsy o vendías? Poquita cosa, pero sí, pero muy poca, era muy minoritario, sí, sí, sí. Un 5% con respecto a mi venta global, como Eh, mucho. Y en Navidad, ¿vale? Salías de esas fechas y era un medial. O sea, yo, por ejemplo, vendía antes hasta a Boston que a Getafe, yo vivo en Madrid, ¿vale? Entonces era como, ¿vale? O sea, yo llegaba a correos y decía, vale, llevan mis 40, 50 paquetes y venga, a ver, ¿qué países? Pues íbamos tachando, o sea, a mí no me queda país por vender, hablando de todos los africanos, evidentemente, ¿no? Pero no me queda país por vender, he vendido a todos los países. Países en los que he tenido que ir a buscar y he dicho, joder, ¿este dónde está? ¿Vale? O sea, a todos. Antes que a gente. pues ya que estamos ahí, si te parece, bueno, David, tú mandas, ¿eh? Así. Sí, os iba a decir, es que están aquí ladrando, tengo a los perros hoy que están por las nubes y por eso estoy silenciado para que no entren. Os iba a decir que, como ya vamos entrando en materia, un poco que explicarais esas trabas de las que decíamos que habían ido surgiendo. La primera creo que fue todo el tema arancelario de Trump, que a Ana creo que le sacudió fuerte. Sí. Y luego esta nueva normativa que ha salido de Envases, que es una normativa eco-friendly, eco-resiliente, eco-normie, eco-guay, eco-chupi y eco-la madre que los parió, que lo que va a hacer es, bueno, ayer colgaba Tomás, creo que fue ayer, en su, no sé si lo colgaba en el grupo de los mopongos o en su YouTube, un listado de lo que a él le supondría vender en el extranjero, o sea, en la Comunidad Económica Europea, o sea, en la Unión Europea, y rondaba unos 15.000 euros o 14.500 o algo así, creo recordar. Entonces, sobre todo, que explicaras un poco, Tomás, que tú estás, creo que más puesto que en este tema, qué supone esa normativa y luego hablar de eso, ese cierre que mencionabas tú. Hubo un momento en el que, digamos, se abrió el mundo, ha tenido 10 años de apertura y parece, como tú decías, que se vuelve a cerrar, ¿no? Que empiezan a poner trabas burocráticas, que empieza a haber aranceles, que empieza a haber problemas con el tema de hay que empaquetar de determinada manera, contratarlo aquí, y que todo eso al final lo que hace es dificultar muchísimo una labor que ya era difícil de por sí, porque vender artesanía, vender arte no es algo fácil, pero que gracias al tema de Internet, gracias a Instagram, gracias a Etsy, gracias a Amazon también incluso, parece que se había abierto y que estabais encontrando nuevos mercados en los que poder llevar vuestro trabajo, y todo esto con estas normativas y con todas estas trabas parece que se vuelve a cerrar, ¿no? A ver, Ana, si estás de acuerdo conmigo con las fechas. Todo esto empezó en 2012-2014, ¿no? Muy tímidamente, pero muy tímidamente. O sea, yo creo que nadie podía vivir de esto, pero empezaba a ser un extra para alguna gente. Y la cosa empezó a crecer muy suavemente, hasta 2018. En 2018, ostras, la cosa empezaba a medio funcionar para algunos. Era complicado, era difícil, pero funcionaba muy bien. Y yo creo que la explosión la tuvimos todos en la pandemia. Yo creo que la pandemia fue un momento en donde la gente se vio encerrada en casa con ingresos, porque todo se organizó para que la gente siguiera teniendo ingresos, y estaba encerrada en casa mirando esas paredes que no habían tenido cuadros y no habían tenido nada, y sin artesanía, sin nada que los expresara a ellos, y solo tenían una ventana abierta al mundo que era Internet. Y ahí estábamos nosotros ya preparados y con todo un sistema montado para que eso fuera posible, y yo al menos, o sea, la explosión la vi en 2020, en mi caso y en el caso de otros. Yo no sé si fue también tu caso. Yo incluso para mí un poco antes, porque yo trabajaba el producto, o sea, yo siempre he trabajado en Etsy en producto pequeño, digamos. Entonces el mío era muy fácil. O sea, lo tuyo es como más pensado, es un artículo como más, necesitas como elaborarlo más. El mío era un producto de impulso, ¿vale? Entonces me mola, me gusta, de hecho casi lo necesitaba, ¿no? Para trabajar la simbología siempre hay algo que te conecta a eso. Entonces, para mí, incluso antes del 20, o sea, yo a partir del 15, 17, es como que empecé a entender cómo iba, porque claro, empezamos de cero todo. Sí, claro. Patatero, o sea,
primeros correos electrónicos, o sea, todo lo que se iba incluyendo dentro de esto. Fotografía, que para mí fue una cosa horrorosa de aprender, porque claro, como buena artesana tengo que hacerlo todo a mano, o sea, tengo que hacerlo de todo. Yo no me podía permitir pagar un fotógrafo, ni me podía permitir pagar un copywriter, no me podía permitir pagar nada. Entonces tuve que aprender fotografía, Photoshop, todo eso fue como un trabajo enorme, lo recuerdo como algo pesado y horroroso. Pero una vez hecho eso, ya estaba metida dentro de la dinámica. Entonces, para mí fue incluso anterior. O sea, yo sobre el 20 ya te decía, o sea, para mí la facturación ya me permitía vivir solamente de Etsy. Vale. Pero yo, pues en mi caso, también me permitía de alguna manera, pero sí que subió en el 20. Y conozco mucha gente que explotó en el 20, ¿no? Y que la pandemia, a este perfil de gente que hacía cositas a mano, pues nos fue muy bien. Por eso, porque la gente estaba encerrada en casa, en una casa vacía y sin personalidad. Sí. Y yo sí que veo ahí el cambio, porque hasta antes del 2020, antes del 2021, todo era fácil, relativamente. A ver, todo es complicado porque hay que hacer las fotos, lo que tú decías. Pero, por ejemplo, los envíos eran fáciles, eran sencillos y asequibles. Y llegaban pronto. Y era todo como muy sencillo. Tan sencillo que lo podíamos hacer gratis. Ofrecíamos envío gratis casi todos. Siempre he ofrecido envío gratis. O sea, yo Claro, el envío dentro del precio del artículo. Claro. Pero sí que yo empecé a notar cambios a partir de 2021 de pequeñas trabas. Y hay una especie de cadena de pequeñas trabas. Claro, nos las hemos ido comiendo, no hemos ido diciendo nada, pero los envíos se complican un poco en el sentido de que hay que describir mejor la pieza, hay que definir qué materiales lleva. En el caso de, por ejemplo, en Estados Unidos, si envías algo que tenga madera, tienes que justificar el origen de la madera, ¿no? Entonces hay como pequeñas normativas que hay que ir haciendo, ¿no? Que hay que ir añadiendo y cada vez más, y cada vez más. Y también en temas fiscales, pues que esté muy ligado el envío con la facturación, cosa que antes no era así. Que yo sé que había gente que separaba mucho las cosas, pero incluso la gente que lo hacíamos como pues, normal, pues es que era muy fácil, pues se ha ido complicando y ha habido un par de normativas. Tú dejaste Etsy el año pasado, yo lo dejé en 2023, creo, cuando recibí una carta de la Hacienda finlandesa, porque que estaba todo bien, pero que yo no me vi absolutamente incapaz de gestionar haciendas de otros países. O sea, yo puedo controlar la mía y con nervios, pero si además tengo que lidiar con las de otros países, o sea, yo ahí me estresé y lo que empezó a pasar a partir de 2022 por ahí es, nos empezaron a considerar no como artesanos que venden a extranjeros, sino como empresas exportadoras. Y a medida que las regulaciones para las empresas exportadoras se fueron complicando, se nos fue complicando a nosotros también. Y más o menos hemos ido pudiendo torear hasta que Trump empezó con sus malditos aranceles, que no es tanto que sean caros, que también lo son, es lo complicados que son. Porque además después cada estado lo aplica a su manera, entonces tienes que saber dónde va, dónde no. Ahí te tengo que puntualizar, no es que fueran caros o baratos, es que se cortó el comercio. No se podía mandar de ninguna de las maneras. O sea, sí se podía, sí, con UPS, ¿vale? O sea, 50 euros al envío. Ya, pero claro. Mi artículo era... Y tenía clientes que me decían, mándamelo que los pago. ¿Pero cómo vas a pagar 50 euros por un artículo que vale la mitad? Ya. ¿Vale? O sea, ya no es que pudieras o no, sino que yo que siempre he mandado a través de correos, para mí era el sistema fácil. O sea, yo me acuerdo de llegar a correos y plantar los paquetes y me decía, ¿cuántos a Estados Unidos, cuántos a Europa? Tantos, vale, pum, 2 minutos y me iba. Lo último era dar datos de la persona, nombre, dirección, dónde iba, por qué iba, cuánto iba, el valor. Pero si no va certificado, es un correo ordinario, da igual. Yo tardaba 1 hora y media en lo que antes tardaba 2 minutos. Exacto. Un horror, o sea, es meter más burocracia. ¿Por qué dejo de vender en Amazon? Porque de repente me dicen que tengo que dar de alta en la hacienda francesa, alemana, en todos los países donde trabajaba, tenía que darme de alta en la hacienda. Digo, pero vamos a ver, señores, que yo vendo colgantitos, una cosa mona, que estoy en artesanía, estoy en la parte de artesanía de Amazon, cúbrannos en el sentido, yo no, o sea, no soy capaz de vender como el que vende 10.000 piezas, pero no soy capaz de hacerlas. Yo tengo un producto muy limitado, a un sector muy limitado, y tengo una producción X, o sea, yo de aquí no voy a sacar para comprar un yate, ya se lo digo yo, o sea, ni para irme a vivir a Andorra, ¿vale? O sea, para vivir sencillamente.
Entonces tuve que dejar también Amazon, porque claro, ya era meterme en un jardín en el que decía, pero vamos a ver, si me cuesta la Hacienda española, que siempre he tenido problemas, siempre he fallado en algo, yo con toda mi mejor voluntad siempre me han pillado en algo. ¿Cómo voy a meter en la alemana, en la francesa y la italiana? O sea, pasó, o sea, no, dije, fuera, se corta. Entonces, claro, son pequeñas trabas que ante alguien que compra y vende, pues para ellos bien, porque contratan a una persona que se lo haga y punto. Pero yo no tengo esa capacidad, o sea, yo por lo menos, a mí personalmente, económicamente, no me da para contratar a un gestor a tiempo completo que me lleve la fiscalía de todos los países europeos a los que vendo, ¿vale? Entonces, sí. A mí me pasó también, o sea, yo dejé de vender y lo pasé muy mal, o sea, para mí fue muy angustiante. Y ahora sí que vendo a través de un intermediario y estoy muy feliz. Lo que pasa es que me cuesta un pico. O sea, lo que yo hago ahora es trabajar con este intermediario, yo se lo vendo a él, yo solo facturo a España, porque yo se lo vendo a él y él se lo vende a los clientes. Y al menos es posible. Lo que pasa es que eso me cuesta una buena parte del precio. Entonces mis márgenes han bajado muchísimo, pero al menos es posible vender. Sí. No, lo que pasa es que también le están complicando las cosas a él. El problema es que esas pequeñas regulaciones que empezaron a aparecer a partir de 2021, 2022, se van añadiendo y cada vez como más farragoso, y ahora ha aparecido esta, que si quieres ya entramos a describir esta, porque además el problema de esta es que nadie habla de ella, no ha salido en los medios todavía, pero y es muy poco sexy. Te lo digo porque yo, claro, como ya no, ni me preocupa ni me ocupa, pero yo recuerdo de haber o sea, de haberme tenido que dar de alta tanto en Alemania como en Francia por el tema del empaquetaje, además en páginas alemanas y francesas, o sea, alucina, o sea, yo hablando aquí en una página en alemán que yo no sabía, de hecho creo que en la francesa me di de alta, que luego lo miré y creo que fue así, como que yo era una fabricante de plástico. Para que te haga claro, como mi idea, pues tú dices, pues en esta casilla marqué la casilla, yo marqué la casilla, en vez de la 1, la 2 y la acabé ahí directamente. Pero tenías que darte ya de alta para que tú pertenecer como a una especie de listado de gente que elabora residuos, digamos, ¿vale? Para tenerte controlado, o sea, es que ya es muy fuerte. Pero eso ya hace años. O sea, ¿ahora lo han endurecido todavía más? Pregunto. Sí. Vaya. Sí, o sea, las leyes de producción y todo eso va por una parte. Esta nueva ley, si queréis ya la cuento, tiene que ver con los embalajes de los envíos. No tiene tanto que ver con las piezas, sino con los embalajes. Fue de los embalajes. Me preguntaban exclusivamente sobre lo que pasa que, claro, ser un producto pequeño no es como el tuyo. Yo prácticamente no utilizo embalaje. O sea, mi único embalaje era un envoltorio en papel. Entonces eso no se consideraba como plástico, residuo, entraba dentro de lo que podía en ese momento establecerse como una cosa normal o legal, digamos. Bueno, legal, retirarlo de legal, sino que como que estaba permitido, ¿vale? Vale, papel puedes mandar, pero ahora si me pones papel de burbujas, no. Esa es la idea, vale. Entonces, pero el problema de esta normativa es que te obliga a declarar como que embalas, o sea, tienes que declarar gramos de cartón, gramos de plástico, todo eso, pagar sobre eso, pero lo grave de esta ley no es tanto eso, que a mí ya me parece grave, ¿no? O sea, a mí eso ya me parece absurdo. Lo grave de esto es que tienes que darte de alta, un poco lo que tú decías en la Hacienda, pero está además en otro registro de embalaje, ¿no? De gestión de este embalaje, tienes que registrarte en cada uno de los países y tienes que tener una empresa que te represente en cada uno de los países. Pero claro, todo eso ¿cómo se va a regular? Pues habrá un control. Todos esos controles, cada nueva normativa también lo que hace es retrasar los envíos. Hace 7 años los paquetes llegaban muy pronto. Yo me acuerdo que llegaban en 3 o 4 días, casi en cualquier parte del mundo lo tenían. Europa llegaban igual a Barcelona que a Amsterdam. Exacto. Era lo mismo. Y ahora es que es una agonía, es que todo se ha retrasado mucho, pero aunque no seáis artesanos o artistas, solamente la experiencia de comprar online algo que no sea en Amazon, porque Amazon tiene su propia línea, se ha vuelto muy farragoso, es muy complicado. Sí, Amazon es un país aparte. Claro, entonces tienes que registrarte en cada uno de los países y además contratar una empresa que te represente en cada uno de los países. Lo que decía David es esto, ¿no? Este listado en donde es el gasto, el presupuesto que le han pasado a Bernat, la empresa a través de la que vendo mis obras, que es Artimia, que me hace un favor inmenso.
O sea, los precios de registro serían 150 euros, 300, 200, 250, depende del país. Claro, si tú solo quieres vender a Alemania y Francia, que es lo que está diciendo alguna gente, pues van a ser, solo registrarte van a ser, pues a lo mejor 750 euros. El registro. Después tienes que contratar la empresa que te va a representar, los gastos de representación, que ya son más caros, que son 300, 460, 600. Hay un país que son 900, hay otro que son 1.500, el más caro que nos han pasado es de 1.500 en Hungría, ¿no? Entonces, cuantos más países quieras poner, pues más dinero es. Claro. Dime, David. ¿Los precios serían mensuales, anuales? El precio del registro sería una vez, porque una vez que te registras ya estás registrado, entonces eso sería solo el primer año, y los precios de representación son anuales. Entonces, el presupuesto total, que sería los registros y la representación y después algunas pequeñas tasas, impuestos aparte de registro, cositas, el total son 14.120 euros más IVA. Para vender, más IVA. No, digo, más el envío. No, claro, te quiero decir, esto es 14.120 euros. No, más el envío no, más las tasas de cada uno de los envíos, del plástico y el cartón de cada uno de los envíos, que eso va aparte. Más luego el IVA, por supuesto, que eso hay que chincharlo sí o sí. O sea, esto es simplemente para poder tener el mercado común europeo abierto. O sea, si yo digo, vale, quiero vender a la Unión Europea, tengo que pagar 14.120 euros más IVA, venda o no. ¿No? Solo por esta regulación de envases. Todo esto no es... O sea, a mí es que yo lo estoy oyendo... te he oído decir Comunidad Económica Europea, y es que es como decir, pero vamos a ver, ¿pero no os dais cuenta que todo esto es como contraintuitivo? O sea, resulta que se crea un mercado común para que haya libre tráfico de mercancías y de personas, lo llamas Comunidad Económica Europea, después de cambias y lo pones Unión Europea, y cuando lo pones Unión Europea y se supone que ya es para que estén todos unificados y todos de puta madre, coges y lo empiezas a complicar. Y entonces lo empiezas a separar. No, Francia por un lado, Austria por otro, Hungría por otro, y mis tasas de aquí, y mis tasas de allá, y mi registro... Joder, tío, es que además es que es como decir, pero bueno, vamos a ver, ¿para qué cojones queremos una Comunidad Económica Europea, una Unión Europea o una Europa de... Es que es ridículo. Ahora mismo es mucho más fácil enviar a los Estados Unidos de Trump con toda la complicación arancelaria que hay, que es complicado, pero allí es posible, pero yo estoy incapaz de vender a Francia con esta nueva normativa. Es que es alucinante. Sí, porque claro. UPS, por ejemplo, y UPS te lo manda, UPS te elimina todo, te paga aduana, o sea, tú lo tienes y ella te lo establece. Tú con grandes empresas de transportes, con Estados Unidos no vas a tener problema. Ahora también hay que pagarlo, ¿vale? No, también hay problemas, ¿eh? Que nosotros lo hacemos también a través de empresas de estas y es complicado. O sea, se puede, al menos se puede, pero es complicado, o sea, no es fácil. No se encargan de todo, ¿eh? No es así. No. Tienes que mandar el papeleo, pero me refiero a que no es, es asumible, ¿vale? Claro. No es como antes, que cogías un paquete, lo ponías en correos y te lo mandaban, ¿no? Ahora es algo que puedes asumir, digamos. Pero que podemos asumir porque lo hemos asumido, pero que ya es mucho más complicado de lo que era hace 5 años. Quiero decir. Lo que pasa es que es una complicación, pero esto ya no es una complicación asumible, esto es la muerte directamente. Es tan absurda esta normativa que a mí me hace ser optimista. Yo estoy convencido de que esta batalla la vamos a ganar. O sea, es tan ridículo que esto lo van a tirar atrás. De hecho, la Unión Europea ya ha hablado sobre esto y sí que, porque ha habido un gran movimiento de artistas y artesanos con esto y hay casi 60.000 firmas o más de 60.000 firmas y han contestado diciendo que sí, que son conscientes del problema y que van a mirarlo y que el interés es reformularlo para solucionar nuestros problemas. Que eso no quiere decir nada, eso no ha cambiado nada. Esta norma está vigente, ¿eh? Y sigue vigente. Un packaging se tiene que comer al pony de von der Leyen y se arregla. Ahí está. Claro, también lo que dicen es que van a recomendar a los países que no multen. Porque lo que quieren es, bueno, pues seguid como hasta ahora, no hay problema, pero también recuerdan, porque el problema de esta ley es que es europea, pero la aplicación es nacional. Entonces pueden recomendar a los países que no multen, pero no te lo pueden asegurar. Entonces ahora estamos esperando a ver si hasta que esto se arregle, que como muy pronto sería octubre, noviembre, a ver si qué países empiezan a decir, bueno, pues no hay problema, seguir, ¿no? Y vamos a funcionar al margen de la ley en una situación muy incómoda, ¿no? Pero que yo soy optimista en el sentido de que esto es tan absurdo que yo creo que esta la van a tirar atrás.
Pero lo que me preocupa es que esta regulación no es una mala casualidad. No es que todo vaya a favor y de repente ha pasado una cosa que ha sido un accidente que les ha salido mal y nos perjudica. Esta es una más de normativas que nos perjudican y de la sensación de que el mundo se está cerrando. Entonces, yo creo que esta batalla la ganaremos y volveremos a una situación donde cada vez habrá más normativas que iremos asumiendo y nos parecerán asumibles, porque comparado con esto todo va a ser asumible, pero que nos van a hacer la vida mucho más difícil, o sea, mucho más complicada. Cada vez nos roban más tiempo para crear y estamos más pendientes de burocracias y de registros absurdos, y se van comiendo también margen de beneficio, claro. Aparte de que el hecho de que, es una chorrada, pero el hecho mismo de que el envío se retrase hace que perdamos ventas. Pero no es lo mismo, supongo que a Ana también te pasa, que tú vendes una, les gusta tanto, es tan satisfactoria la experiencia que te compran otra inmediatamente. Y claro, tú ves algo, lo compras, te llega el tercer día y dices, qué chulo, es mejor de lo que me parecía en foto, me compro otra. Claro, si esa experiencia no son 3 días, empiezan a ser 2 semanas, y cuando llega, además tienes que pagar el arancel nacional de no sé qué, que el artista no te lo puede decir porque no depende de él, depende del comprador. Entonces, además de que te llega, tienes que pagar un extra y no sé qué. O sea, la experiencia no es tan satisfactoria y no se traduce tan fácilmente en segundas ventas. No sé si me explico. Fidelización del cliente, o sea, el cliente se aburre, pasa de comprar a tu país ya directamente, o sea, ya no solamente a ti, sino mira, pasa al extranjero. Lo decimos yo personalmente, o sea, yo no compro ya nada al extranjero, es una locura saber qué es lo que me voy a poner, vale, lo compro, y cuando venga aquí, ¿qué pago? ¿Lo que he pagado o ahora que tengo que empezar a pagar extras? Yo me acuerdo que yo esto lo vi mucho, yo conocía a muchos artesanos británicos, y a ellos se les juntó esta mini complicación con el Brexit, y hubo un momento en donde era imposible comprar y vender a Inglaterra. Se cerraron las fronteras totalmente. Yo pensaba, pero estos ingleses se han pegado un tiro en el pie, ¿pero por qué cierran las fronteras así? Me parece absurdo. Y muchos de mis colegas tuvieron que cerrar su taller, porque les era imposible. Sí. Lo que yo no entiendo es que hayamos llegado a este mismo punto sin Brexit. O sea, dentro de la Unión misma hemos llegado a esta misma situación de que es imposible enviar a Francia si seguimos la norma. Porque hemos enfermado. Yo pienso que es que Europa está profundamente enferma. Te lo digo, o sea, no, hay una parte en la que ha desconectado. O sea, es como que van por un lado y el resto de la gente va por otro. O sea, están completamente desconectados, porque lo vemos en todos los sectores, no solamente en la artesanía o en el arte. Entonces, en la agricultura, es que en todos los sectores es como que, ¿dónde? O sea, ¿dónde está la mente que ha pensado esto de una manera racional y que me lo expliquen? O sea, porque yo lo que necesito es explicación, que me digan, vale, ¿qué me beneficia? ¿Dónde se saca el beneficio de todo esto? Porque toda normativa, el fin suyo es tener algún beneficio, digo yo, ¿no? O sea, no vas a hacer normativas para jorobar a la gente. Pues si es así, dímelo. O sea, mira, es que acabo de joder directamente, ¿no? Y yo ya asumo, o sea, no sé si soy capaz de llevar a buen término este pensamiento, pero es un pensamiento que me enerva. O sea, que me expliquen el porqué. O sea, que nos expliquen el porqué de esta normativa, ¿no? Decir, vale, mira, es que estamos desperdiciando no sé cuántos bosques. Lo asumo, lo puedo entender, pero sin ninguna razón, ningún motivo aparente, porque nadie te da razón ni el motivo por el cual esto esté llevando a cabo, tampoco lo puedo creer. O sea, ¿cuál es la razón que me lo expliquen de llevar todo un sector a pasar días? Yo también necesito una explicación. O sea, yo tengo como 3 explicaciones posibles. La primera son monos manejando dados. O sea, no hay ninguna idea, simplemente hacen cosas arbitrarias. Lo que pasa es que a mí no me cuadra, porque si fuera arbitrario, a veces nos perjudicaría, como en este caso, y a veces nos beneficiaría. Pero yo no estoy viendo la segunda parte. O sea, yo veo que siempre va en la misma dirección, ¿no? Entonces, la opción esta de que es arbitrario no lo acabo de ver. Sí que lo que me parece a lo mejor es que somos muy pocos, muy aislados y somos totalmente, o sea, no importamos, no somos necesarios para nadie, somos totalmente, hay una palabra que ahora no viene, somos totalmente irrelevantes. O sea, lo que nos pasa a nosotros no le importa a la gran mayoría de gente. Entonces, ellos aplican regulaciones que nos afectan a nosotros, bueno, sí, pero como un elefante que camina y hay unas hormigas ahí, pues mira, pues
Sí, podría levantar el pie, pero mira, me da igual, no lo hago. ¿No? Y la otra, que no lo veo claro, ¿eh? Es que sí que sea un ataque directo a los sistemas de cultura popular, ¿no? De manera que todo el ambiente cultural, todo el ecosistema cultural se mueva solamente en entornos institucionales, ¿no? Porque es un poco a lo que nos está llevando, ¿no? Que todo va a ser arte institucional de alguna manera, arte permitido por las instituciones o directamente subvencionado o directamente promovido por instituciones, pero que no haya nada al margen de eso. Sí, pero eso es asimilable al como prohibir un idioma. ¿Me explico? O sea, la necesidad de crear la va a tener siempre. O sea, yo no ejerzo mi trabajo porque un día me levanté y dije, uy, voy a ser artesana. No. O sea, yo ejerzo mi trabajo porque tengo la necesidad de crear y tengo la necesidad de utilizar mis manos en esa creación. O sea, es una necesidad física. ¿Vale? Sí, pero yo no veo tanto un ataque a la creación. O sea, yo creo que te van a permitir crear lo que tú quieras, pero que nadie te vea. O sea, lo que no va a ser posible es la comunicación entre el creador y el público. Y eso es lo que está cada vez más limitado, capado, pero en todos los ámbitos. Yo cuando era joven y estudiaba en la carrera, yo cogía la guitarra y me iba a tocar a la calle. Sin problemas, ¿eh? Sí. Y tocaba, y si alguien me echaba monedas me las llevaba, y no pasaba nada, y pasaban los policías sin ningún problema. O sea, no había permisos, no había nada. Y yo recuerdo que cuando empezaba a hablarse de pedir licencias municipales para tocar en la calle, a mí me parecía la cosa más bizarra del mundo, pero compré una licencia para coger una guitarra, sentarte en un rincón y tocar, estamos locos, ¿no? Y ahora nos parece como inconcebible que es eso de que alguien toque en la calle sin una licencia y sin una pegatina pegada en el pecho. De claro que tiene que tener un permiso y pagar sus tasas. Pues no, a mí no me parece lógico. A mí me pasa... O sea, yo salía de trabajar y fin de semana me iba al rastro a vender. Cuando lo regularizaron, y decir, pero que es... Y es verdad, se lo cargaron. O sea, el rastro dejó de ser el rastro. Porque yo iba con mis cosas para vender, otro iba con sus cosas, y luego ya solamente podían ir la gente que realmente ganaba dinero, que era la que podía pagar la tasa. Punto, ya está, se acabó. O sea, el rastro ya dejó de ser lo que era. Pero lo han hecho con todo. Sí, y al final pagas tasas y al final, sí. Y por eso, una cosa que tú decías al principio, que a mí o sea, es lo que a mí me revela cada vez que tú decías, es que necesitamos el apoyo de las instituciones. Yo cada vez pienso, pero si las instituciones no han hecho otra cosa que fastidiarnos desde hace décadas. Claro, por eso soy fundamentalmente pesimista. No, bastante premisa. Simplemente premisa, soy fundamentalmente pesimista. Porque jamás han hecho nada por apoyar, y menos, ya no te digo a nivel económico, a nivel cultural. Coño, soy sopladora de vidrio. ¿Cuántos sopladores de vidrio hay en España? Yo conozco un solo. Sopladores de vidrio. Aparte de ti. Por eso, mis dos hijos formados además en el Centro Nacional del Vidrio, o sea, nada random. O sea, me he formado 35 cursos, he hecho en el Centro Nacional del Vidrio, estos 3 años y medio soplando vidrio. O sea, no se puede decir que yo haya hecho una formación en una casa de la cultura. No, y me he gastado mucho dinero en formación, ¿vale? No puedo ejercer mi profesión, ni mis hijos ni yo. Digo, somos los tres de vidrio. Pero por eso te digo, es decir, yo lo que me estoy dando cuenta a mi alrededor, me encuentro mucho en la situación de que entonces, pues, que las instituciones nos ayuden. Y yo cada vez estoy más, o sea, que nos dejen en paz, o sea, que no nos ayuden más, porque no sé si es que son totalmente inútiles y nos quieren ayudar y no hacen otra cosa que pisarnos la cabeza, o lo hacen intencionadamente. O sea, no tengo ni idea de si lo hacen aposta o por incompetencia, pero la verdad es que no han hecho otra cosa que destrozar cosas que funcionaban por sí mismas, bloquearlas para que no funcionaran, de manera que solamente funcionen las institucionales. Y las institucionales dejan de funcionar popularmente, ¿no? Tú miras, o sea, ¿cuál es el consumo de cine nacional, por ejemplo, que hay ahora en España comparado con el que había antes de toda esta promoción del cine español? El cine español en los 60 era más visto que el americano, ¿no? Y tú miras cualquier elemento cultural que quieras, o sea, la gente leía más libros antes, tenía más obras de arte en casa antes, tenía más obras de artesanía en casa antes que ahora, iba a más conciertos, iba más al teatro, o sea, todo el mundo de la cultura está retrocediendo. Y a mí eso me preocupa y liga un poco con lo que decíamos al principio, que quizás, o sea, así como el Internet fue una maravilla y nos fue muy bien,
también nos permitió de alguna manera descuidar ese entorno que teníamos alrededor, que ya estaba muy decadente, que ya estaba muriéndose, pero permitimos que se muriera del todo. ¿Me explico? Ya, pero es que nosotros a nuestro nivel, es que también hay que extrapolar la capacidad que nosotros como artistas o artesanos tenemos para influir. Es nula, cero. Claro. Pues eso. Entonces, pero es nula ahora, no era nula en los 80. No era nula en los 80. Sí, ahí te doy la razón, pero claro, yo por ejemplo en los 80, los 80, sobre todo en los 90, lo que fue la década de los 90 hasta el 2000, a mí como artesano, la Comunidad de Madrid me facilitó todo. O sea, yo estoy ejerciendo ahora mi profesión porque a mí el apoyo que me dio en ese momento la Comunidad de Madrid para mí era inestimable. Me pagó cursos, me pagó maquinaria, me pagó formación. O sea, hizo un esfuerzo real porque la artesanía en Madrid funcionara, ¿vale? Ahora sí, ahora me pagan cursos, pero para hacer IA. Yeah. No, pero, a ver, o sea, me parece... o sea, lo que ha pasado es inevitable, ¿vale? Yo no que estoy diciendo que nos equivocáramos, no. Intento entender lo que ha pasado para ver cómo podemos reaccionar, porque lo primero es entender que la realidad no ha sido siempre así, ni ha sido siempre como era hace 10 años, ni como era hace 20 años. O sea, en los 80, el mundillo cultural e incluso la artesanía tenía presencia en la sociedad e importaba. Salían artistas en la tele hablando de cosas del mundo y ahora es absolutamente imposible. No hay ni un solo pintor, ni un solo escultor que salga en ningún programa jamás a hablar de nada, ¿no? Pero también en los 80 pues salía Chillida, salía el que fuera, Dalí mismo, y no hablaban de arte, hablaban del mundo y eran influyentes. Y la cultura era influyente en la sociedad. Y lo era de manera orgánica, ¿no? Igual la Comunidad de Madrid permitió mucho que tú pudieras crear tus obras, pero se descuidó el hecho de que alguien las pudiera contemplar y dialogar con ellas. Que es quizás lo que ha pasado también con el cine. O sea, hacer una película, a lo mejor ahora es más fácil que en otros momentos, lo que es imposible, lo que es muy, muy difícil es que la vea la gente. No, te repito, o sea, yo en esa época, te estoy hablando de la época dorada, digamos, para mí, lo bueno fue desde los 90 hasta el 2010. El 2010 para mí fue una catástrofe, a partir de ahí todo el concepto cambió. En esa época nos ayudaban en todo, tanto en sistemas de comercialización, en sistemas, o sea, era como que había realmente una preocupación real por establecer una buena base, digamos, ¿no? Sobre todo de calidad. Pero a partir de ahí cambió. O sea, de un día para otro fue como lo de la pandemia. De un día para otro dejaron de apoyar eso. Pusieron trabas, cambiaron ferias de sitio. O sea, era como que todo en ese momento se volvió otra vez, o sea, se empezó a volver difícil. Cuando todo estaba siendo orgánico, ¿vale? De una manera que tú trabajabas todo el año, ibas a tu feria de Navidad te sustentaba durante bastante tiempo. Todo eso luego se cortó. Por eso te digo que hay no es que la gente nos dejara de apoyar, sino que pienso que hay una apuesta firme a quitarnos del medio. Sí, puede ser. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Porque yo soy optimista. Pero yo, como tú decías, o sea, es inevitable que nosotros creemos, y yo creo que es inevitable que la cultura nos conforme como sociedad. Y a mí una cosa que me da mucha esperanza, porque lo que me ha funcionado también en mi carrera, es saber que la gente igual no quiere escultura en casa, pero la necesita, aunque no lo sepa, ¿no? Y si encontramos la manera en que descubran que lo necesitan, la van a poner. Cuando yo empecé en 2014, mi voluntad era vender escultura a gente que nunca ha comprado arte. Y yo lo he conseguido. Ahora me lo están poniendo muy difícil, pero yo eso, que es una locura, además la escultura siempre ha sido el arte más difícil de vender, siempre era muy complicado, pues lo he conseguido. Y creo que hay una verdad ahí que está muy bien. Opciones que yo veo. La primera opción, o sea, el primer problema que tenemos es que somos pocos, aislados y además como muy independientes, todos muy introvertidos y muy así. Y además se combinan dos perfiles distintos. Estaría el perfil del artista del antiguo régimen, anterior al 2010, que depende de la institución. Y ese es un perfil que, claro, si a ti te dan
yo qué sé, pues tú das las clases en la escuela municipal de no sé qué, no me las van a dar a mí. Entonces es muy difícil que ese sector se una porque compiten, porque solamente hay un cliente, que es la institución, ¿no? Correcto. Y después estaría el otro, que es que nos hemos quedado sin clientes o nos hemos quedado sin sociedad que nos mire, pero que en realidad vamos juntos, porque si tú consigues vender una pieza tuya a alguien, de repente, que no ha comprado nunca nada, de repente será mucho más fácil que me compre algo a mí, porque ha descubierto la maravilla de tener una obra hecha a mano en casa. Entonces, será más fácil. Pero bueno, así toda la unión me parece que es muy complicada, pero me parece muy necesaria ahora. Y ahora empieza a haber movimientos de este sector más de Instagram, ¿no? Esta cosa superficial de los márgenes de Instagram y Etsy y tal, a ver qué pasa. Lo que sí que yo intuyo es que quizás la solución no venga por ninguno de nosotros, porque no somos capaces de hacerlo. O sea, no sé que haya un superdotado capaz de todo. Incapaz. Ya te digo que pruebo todas las formulaciones posibles, combinaciones del Tetris, y no me ha funcionado nunca ninguna. Pero que aparezca un empresario, un contable, alguien con mentalidad de tiburón y que diga, a ver, o sea, ahora de repente tenemos a un montón de productores que tienen un producto que interesa a la gente, pero lo que está fallando es la intermediación, que no pueden vendérselo, que se ha vuelto tan complicado que no pueden vendérselo. Pero hay un producto que interesa, un posible cliente, o sea, solucionemos eso, ¿no? Nosotros solos ya no vamos a poder, pero igual aparece yo qué sé, o sea, es que no se me ocurre qué puede ser porque yo no tengo esa mentalidad, pero que aparezca esa opción a mí me parecería algo maravilloso. Complicado. Yo pienso, a ver, hay una cosa que a mí me parece básica, remontándonos a lo que decíamos al principio y que es una tesis que tú mantienes, que te he oído muchas veces y que comparto además plenamente, y es la falta de interés de la gente por el arte palpable, por las cosas materiales, de poder tener en tu casa un cuadro, una foto, una escultura, un jarrón bonito. Yo últimamente me estoy dando cuenta mucho, tú vas a las casas de revista, ¿vale? Yo me acuerdo en mi casa, a mi madre le encantaba Tu Casa y las revistas de decoración y tal. Tú veías las casas tenían color, aparte de decoración, eran casas con vida, tenían color. Tú ves una casa actual, tal, y joder, son todas en blanco, en negro, en gris, sin nada superfluo, nada más que... Entonces yo creo que el primer paso que tendríamos que intentar dar es cambiar esa mentalidad, que me parece complicadísimo, yo no sé cómo se puede hacer eso, ¿no? Pero lo que tendríamos que intentar es que a la gente volviera a interesarle lo que hacemos, que volviera a resonar con ellos de alguna manera. Yo creo que en parte también tenemos la ventaja de que está llegando una generación nueva que está hasta las mismísimas de lo que ha tenido en los últimos años, del boomerismo, por así decirlo, aunque todos los que estemos aquí seamos boomers, pero es verdad que yo sí que veo que esa gente tiene ganas de, por lo menos ganas de algo, no sabemos de qué, a lo mejor es de mandarlo todo a la mierda, ¿no? Pero a lo mejor ese punto de inflexión es el que, si no conseguimos que se produzca, todo lo demás yo creo que es muy complicado. Porque si no consigues que otra vez eso le vuelva a interesar a la gente, que a la gente le resuene, que lo quiera tener en su casa o que lo quiera disfrutar o que quiera vivirlo, podemos hacer el pino puente. Que vamos a estar siempre, como tú decías antes, ¿no? Solos, aislados y a merced del lobo. Pero si tenemos el respaldo de la gente que le interesa, le gusta y lo quiere, aunque ya no te hablo del tema material de comprarlo, ¿no? Del puro comercial de comprarlo, sino que lo quiere ver, que lo quiere disfrutar, que quiere que eso exista, que quiere que eso esté realmente, que sea parte de su vida, tendríamos un paso ganado. Claro. No, porque sería mucho más difícil coger y decir, no, pues ahora me cargo el mercado, os frío con impuestos, os frío con normativas y dejáis de crear. Entonces, si la gente le dejas de dar algo que quiere, pues vas a tener el apoyo de esa gente. Pues lo que tú lo decías antes tú, es una normativa que ha salido y yo me enteré porque lo dijiste tú el otro día. O sea, no ha salido en ningún sitio, no ha habido ninguna noticia
ningún canal de YouTube se ha hecho eco del tema. O sea, que en ese sentido creo que estamos muy... Yo aquí me incluyo, aunque a mí me afecte de manera relativa, ¿no? Pero estamos muy vendidos porque no interesamos. Porque el trabajo está empezando a interesar. Yo creo que es que volvemos otra vez a tener un cierto interés en pequeños nichos, pero sí que va habiendo un cierto interés, pero a día de hoy seguimos siendo muy relevantes. Y como somos irrelevantes, pueden hacer con nosotros... Tú imagínate que hacen eso con el fútbol. La normativa esa aplicada al fútbol. No, incluso con, yo qué sé, una cosa más directa a la cerveza artesanal. O sea, cosas que tengan más eco popular. Claro, a mí es que lo que habría interés porque eso no fuera así. Pero estamos muy solos. Entonces yo creo que la primera barrera que habría que romper, entiendo que sería esa, y a partir de ahí también nos resultaría más fácil conseguir ciertas libertades y ciertas historias. Por otro lado, tampoco entiendo, pues lo que decía antes, ¿no? No puede ser que estés en la Comunidad Económica Europea y que de un país a otro te estés poniendo aranceles, te estés poniendo normativas, tengas que contratar una... O sea, que todo esto a mí me parece... Me rompe la cabeza porque me parece que nos han mentido como cosacos. O sea, es decir, nos vendes entrar en la Comunidad Económica Europea para facilitarnos todo, para que podamos circular, para que podamos comerciar, para que tal y para que cual, y cuando ya estamos dentro, entonces te ponen el bozal, te ponen el collar de ahogo y te dicen, no, ahora vienes por aquí. Ahora hazte camarera. Eso es lo complicado, de decir, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Y por dónde te sientes muy desvalido, ¿no? Yo he hablado con un par de periodistas a ver si la noticia salía en algún sitio y es muy difícil, y a mí me lo han dicho, que es que es muy poco sexy. O sea, una normativa sobre envases para unos artesanos que venden por Instagram, o sea, a mí lo que me ha sorprendido de esta noticia es que ha demostrado una cosa que yo he dicho muchas veces, que es que el mundo de la cultura se ha vuelto absolutamente irrelevante y no nos hemos dado cuenta. Y yo creo que el hecho de que esto no haya trascendido en ningún sitio lo demuestra. O sea, que no le importa a nadie lo que nos pase. Pero que ya estaba pasando. O sea, esto lo ha hecho evidente, pero que ya estaba pasando antes. Sí, pero es que la gente que antes leía o la gente que antes se iba a una exposición, ahora se va a Netflix a ver una serie. No, pero está empezando a pasar que hay gente que no ve series. Hay gente que no ve películas ni series. O sea, la desconexión empieza a ser tan grande. El cine va más tarde que nosotros, pero ha empezado a romperse. Ojalá. No, de hecho tienes canales en YouTube de cosas que dirías, hace unos años dirías, esto no le interesa a nadie. Y tienen miles de visualizaciones, cosas totalmente... hay unos canales por ahí sorprendentes de jubilados japoneses haciendo bricolaje y tienen millones de visitas. O sea, son cosas que realmente te rompen la cabeza. Y dices, como un tío que se está haciendo un engranaje para montar un reloj de cuco en su casa, un señor japonés de 80 años, y tiene o sea, yo creo que hay un cambio en la manera de consumir la cultura o de ver la cultura que yo creo que en parte a nosotros nos facilita porque nos hace visibles. Es que hace 10 años éramos invisibles totalmente. O entrabas por el mass media principalmente, o no había otra forma por la que entrar. Entonces ahora es lo que decíamos al principio, te has dado a conocer, tú has conocido gente fuera, has expandido horizontes, has modificado tu manera de ver las cosas, y creo que tenemos que aprovechar esa ventaja. ¿Cómo? Eso ya es otra historia. Yo el día que lo descubra os lo cuento. ¿El cómo? Pero creo que es una ventaja competitiva que tenemos que ver cómo podemos explotar. Porque es verdad que la televisión, por ejemplo, que era el medio por excelencia hasta hace, yo voy a decir hasta la pandemia, casi me atrevo a decir, a partir de la pandemia la televisión no se come un colín. Cualquier canal medianamente grande de YouTube tiene mucha más audiencia en comparación con la televisión generalista. Entonces creo que estamos ahí, que estamos en ese mundo, y lo que tenemos que buscar es la manera de explotar eso para volvernos a hacer interesantes. No digo relevantes, pero por lo menos interesantes. Sí, pero a ver, lo que está pasando también con las redes sociales
ya no son redes sociales. Ahora, incluso Instagram ya no es una red social, es una plataforma de contenido. Ya no es un sistema para relacionar personas, sino tú estás mirando el vídeo del jubilado japonés, pero no vas a hablar con él, no vas a relacionarte con él, ¿no? Y seguramente dependa de una productora, yo qué sé, vete a saber, ¿no? Lo que quiero decir también es que se está dando incluso en las plataformas de contenido como YouTube o como Instagram o todas las demás, un fenómeno en el que existen los cada vez más grandes y después muchísimos muy pequeños, pero todo lo intermedio está desapareciendo. Como está pasando con la música. En la música hay macro conciertos de Britney Spears o de, yo no sé quién es la que está de moda ahora, perdonad mi boomer. Vale, ahora está de moda BTS. Bueno, pues grandes super conciertos y después muchos conciertos pequeñitos de un par de personas o uno solo en el teatro. Pero esos medios conciertos a los que íbamos nosotros cuando éramos jóvenes están desapareciendo. Y esa medianía, o sea, un ecosistema cultural necesita que exista lo pequeño, lo mediano y lo grande. Cuando desaparece una de las tres, todo enferma. Y lo que nos está pasando es que está desapareciendo lo mediano. Y lo pequeño existe por el puro deseo de crear del creador, pero hay muy poca gente escuchándole. Y la gente necesita que haya creador y espectador. Y eso, o sea, lo que tú decías de las redes, empieza a no suceder. Yo veo una enfermedad también en las redes sociales. Entonces, yo deseo que funcionen. ¿Qué hay que hacer? O sea, primera cosa, desear que los políticos recapaciten y hagan las cosas a nuestro favor. Pero yo en eso sí que soy muy pesimista. Ahí no veo nada. O sea, ahí podré poner alguna vela, pero no apoyaré ninguna esperanza. Otra opción es dejar de ser peces pequeños y unirnos y convertirnos en una unión que no será tan grande como Amazon, pero que pueda dialogar con Amazon, por ejemplo. ¿No? Que pueda hablar de tú a tú. No soy Tomás Barceló o Ana hablando con un mundo inmenso. No, una cosa así. Pero eso me parece muy complicado, pero me parece necesario también. Pero cuentas con que ahí el tipo de personas que conforma esa comunidad es prácticamente imposible que se una. Por eso te digo... por concepto mismo de cómo somos. O sea, yo sí soy una persona colaborativa. ¿Vale? Entonces soy capaz de dejar parte de lo que es mi bienestar o mi beneficio a favor de que una comunidad prospere. A ver, sí que me parece muy difícil que se asocie y que creemos una asociación y una cooperativa. O sea, eso me parece imposible, pero somos como somos. Pero nos hemos unido y nos unimos, por ejemplo, en Etsy. O sea, Etsy es una plataforma que nos unió. No nos asociamos en el sentido de que no íbamos juntos, pero estábamos unidos allí y lo que le iba bien a uno, le iba bien a todos. O sea, cada nuevo cliente de Etsy, de cualquier creador de Etsy, era una buena noticia para el resto. Entonces, igual una unión parecida a Etsy, es decir, que Etsy sea una plataforma, no solamente una plataforma de ventas, sino que además haga la intermediación. ¿No? Imagínate, simplemente que Etsy dijera, no, todas las ventas se van a hacer directamente a Etsy en el país de fabricación. Y Etsy se va a encargar de las ventas al exterior, que es como trabajo yo. Lo que hace Amazon, es el concepto Amazon, digamos. Amazon te recoge el producto, lo almacena él y luego él ya lo distribuye y tú en eso no tienes nada que ver. Pero ¿a quién lo facturas? ¿Y en qué país? Claro, es que ese es el tema, claro. No, yo te estoy diciendo que tú todo lo que produzcas lo facturas a España. Te olvidas. Tú no exportas nada, tú todo se lo vendes a Amazon o Etsy o Artimia. Yo estoy trabajando con Artimia. O sea, la gran ventaja, aparte de que me encanta la web y me encanta Bernat, me encanta cómo lo lleva, es que yo se lo facturo todo a él. O sea, yo no facturo fuera de España. Me va genial en ese sentido. Porque es él el que vende al extranjero. Sí. Entonces, si eso sucediera, sería una manera de unirnos. Una manera de unirnos no tiene por qué ser una comuna o una asociación cultural tradicional. O sea, puede ser en torno a un proyecto empresarial. Eso está abocado al fracaso. Claro, por eso te digo. Eso nada. Que seamos capaces de organizar a un estamento, a un cierto tipo de personas que se encarguen del tema burocrático exclusivamente, que nosotros le demos la producción y que ellos se encarguen, hasta ahí, vamos, dime que yo firmo. Claro. Sería el ideal. ¿Cómo se consigue eso? No lo sé. Pero eso tiene que ser alguien que vea la idea del negocio, que se dé cuenta de que cada uno de nosotros somos irrelevantes, pero que llegamos a vender. Sí. ¿No? Y que sobre todo, cada uno de nosotros ahora mismo vendería más de lo que vende si la situación fuera más fácil. Sí. Y que estaríamos dispuestos a perder una parte de nuestro margen
para que nos hicieran las cosas posibles y posibles. O sea, no fáciles, pero al menos posibles. Que es mi caso con Artimia. Y es que estoy en esta situación. Si yo no tuviera Artimia, yo no podría estar vendiendo al extranjero. Yo no soy capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, si apareciera algo así, pues sería una manera de unirnos. No tiene por qué ser una unión sindical. O sea, no, pues digo que eso es imposible. O sea, pero por eso digo, o sea, de las tres cosas que tenemos que hacer, una me parece absolutamente imposible, que es la de confiar en los políticos. O sea, yo creo que cuanto menos confiemos en ellos, mejor, al margen, a pesar de ellos, y ya está. La otra es desear que esta opción aparezca, intentar moverlo en la medida que podamos. Y la tercera, que sí que podemos trabajar en ello, es volvernos al entorno local y tratar de presentar lo que hacemos para tratar de conectar con ellos otra vez. Y eso creo que es imprescindible. Porque lo que hablabas tú de las piezas que se pierden, se ha perdido la clase media. O sea, no existe. Está el que gana dinero y la gente que subsiste, que llega a final de mes con mayor o menor problema. Punto. Pero ya no está la persona que podía destinar al mes 200 euros a comprarse algo que le apeteciese. En la España de posguerra, la familia más pobre del pueblo pobre, cuando se casaba, tenía pinturas y esculturas en casa. Pero eso, olvídalo, eso ya no existe. No, pero puede volver a existir. No, yo no estoy soñando con algo que no haya existido. Yo creo que lo que tiene es el camino es volver a importar. O sea, claro. Ese a lo mejor sería el punto. Yo creo que Tomás tiene una historia ahí muy interesante que algún día si quiere, pero creo que ese es un punto que hay ideas y hay cosas que pueden ser otra vez al ámbito local y hacerle a la gente, buscar otra vez que a la gente eso le interese, que lo que hacemos vuelva a tener interés para ellos, que les vuelva a resonar, que resuene con ellos nuestras pinturas, nuestros dibujos, nuestras historias. Yo creo que esa es la clave principal. Si no tenemos eso, no, yo creo que lo demás es muy complicado, porque está visto que cuando hemos ido avanzando en todo esto, los grandes conglomerados al final yo creo que son los que se lo absorben todo, porque es verdad que Instagram cuando empezó era una cosa mucho más libre, mucho más independiente, y ahora todo lo que ves es contenido mucho patrocinado, contenido de grandes marcas, de grandes empresas, entonces sí que es verdad que ahí tenemos un hándicap otra vez. Yo no sé si eso va a durar para siempre o si se volverá otra vez, igual que hubo esa revolución con Internet en su momento, si surgirá otra cosa que vuelva a revolucionarlo todo y a ponerlo patas arriba, porque el hombre en ese sentido, el ser humano ha demostrado que es capaz de poner patas arriba todo, ¿no? Pero entre que sale o no sale, quizá volver a lo local, quizá volver a, no sé, en plan outsider total y pasándonos las normas por el forro y corriendo delante los grises. Pero eso es imposible. Hay que volver a eso. Eso es imposible. Es que hasta ni siquiera la gente ya tiene dinero físico. Es que no sabéis la envergadura del problema. Es que la gente ya no tiene ni dinero. Bueno, yo sí tengo. O sea, estáis ya, pero lo habitual. Yo rescaté un montón de DVDs que quería tirar mi mujer y mi hijo tiene el síndrome de Diógenes. Y dije, no, joder, que si me los quitan de las plataformas, no los vuelvo a ver. Claro, pero hay que volver. Hay una cosa que es la propiedad, que yo creo que ahora está pasando con el tema de los videojuegos otra vez, que van a dejar de hacer el formato físico en los videojuegos. Se está planteando, de hecho ya hay muchas videoconsolas que ya no llevan ningún tipo de reproductor. Si al final volvemos a lo mismo, el asunto es a la persona que consume eso le interesa o no. ¿Es consciente de lo que está perdiendo cuando te quitan la propiedad de lo que tienes? Es decir, no. Mis discos son míos. Yo tengo mis CDs, tengo mis cassettes, tengo mis vinilos y son míos. Y yo con ellos los puedo vender, los puedo comprar. Los puedo donar a mis hijos cuando me muera. Los puedo... Pero el formato que no lo tienes, todo eso... Pero claro, al final volvemos a lo mismo. El interés del que está al otro lado, ¿dónde está?
en tenerlo o en no tenerlo, en verlo o en no verlo, en que le dé igual todo o no. Entonces yo creo que es un paso que hay que romper. O sea, viene pasando por ahí, pero te digo que nos está quitando el dinero físico. O sea, eso es que te quita la independencia total. O sea, todo lo que tú compras, saben quién lo va a comprar, dónde, cómo, cuándo. Perdonadme, o sea, yo no quiero que todos mis movimientos queden registrados, ¿vale? Pero cada vez tienes más problemas para tener dinero físico. Ahora, de hecho, vas a comprar el pan, 2 barras de pan y un litro de leche y te lo pagas con una tarjeta. Es que estamos hablando de que no llega ni a 5 euros y pagas con tarjeta. Ese tipo de movimientos van encaminados a eso, a anular cualquier tipo de libertad que tengamos en ninguno de los conceptos. Pero o sea, lo veo así, ¿eh? Pero hay movimientos inesperados que suceden y que las cosas pueden pasar. Yo soy optimista, en el sentido de que la sociedad necesita cultura. Y el arte se abrirá paso. A mí no me preocupa que el arte desaparezca. O sea, el arte va a sobrevivir y no tengo ninguna duda de que sea así. A mí lo que me preocupa es que yo quiero estar en el lado de lo que sobrevive. O sea, yo no quiero ser un fósil del mundo de la cultura que murió. O sea, a mí lo único que me angustia es saber cuál es mi situación y qué es lo que tengo que hacer yo para que quiero estar en el lado superviviente, ¿no? Pero que la cultura va a encontrar sus caminos, yo no tengo ninguna duda. Y me ayuda mucho a entender que en el pasado las cosas habían sido muy distintas y que encontraron sus caminos. El problema del dinero en la posguerra no evitó que la gente tuviera las casas forradas por dentro y por fuera de pinturas y esculturas. No ha habido momento de explosión artística popular más grande en España que en la posguerra, en uno de los peores momentos civiles y económicos de nuestro país. Y hubo un momento, además, vino de la mano de montones de pequeños hangares y fábricas de artistas puestos en fila uno detrás de otro, creando obras de arte de todos los niveles posibles, de los más bajos, más asequibles para los más pobres, y de la gama alta para los ricos que pudieran pagarse una figurita con pan de oro y ojos de cristal. Al margen del arte institucional, al margen de eso. Sí. Yo creo que las cosas encuentran su camino si hay alguien que busca ese camino. Y yo creo que tenemos que hacerlo. A mí hay una historia que me llena de esperanza también. Conocéis The Chosen, ¿no? La serie. Claro, The Chosen es una pequeña productora hecha por fracasados de Hollywood, gente que no consiguió hacer nada, que estaba ya en las últimas, a punto de derrumbarse y a punto de abandonar todo, y dijeron, venga, va, el último cartucho. Vamos a hacer eso. Coincidió The Chosen, que tocó una tecla que de repente empezó a conectar con la gente de la manera más misteriosa e inexplicable posible. Y además coincidió con la decadencia de Disney. ¿No? Entonces, tú te lo planteas justo antes de que salga The Chosen, 3 meses antes de que salga The Chosen, le dices, mira, va a haber unos fracasados en Texas haciendo una serie que van a ponerle las cosas complicadas a Disney y que van a hablar de tú a tú con Amazon. No puede ser, es imposible. No, pues lo han hecho. No solamente lo han conseguido y están hablando de tú a tú con esas dos, por supuesto Disney es más grande que The Chosen, pero están dialogando en el mismo foro, sino que Amazon ha hecho una serie al estilo de Chosen. Sí. Y eso no lo vi venir. Yo estoy dispuesta a volver al trueque. ¿Me explico? O sea, si a mí me da igual el sistema, ¿vale? Yo lo que quiero es ser libre en el sentido de que no todo lo que hago, digo, pienso o reacciono quede registrado. Es que es el miedo. O sea, ya me da miedo a pensar, a reaccionar, porque sé que va a quedar registrado. Eso es lo que quiero volver a recuperar, que es lo que veo que es imposible volver a hacerlo. ¿Y dónde te parece que va a ser más fácil recuperar eso? ¿En el mundo digital o en el mundo real? ¿En pequeños actos de carne y hueso donde nos encontremos en sitios sin teléfonos y sin cámaras, donde las cosas pasen de verdad, solo entre nosotros? O sea, ahí es fácil que eso pase. Y la relación es mucho más personal. ¿Dónde puede pasar? O sea, es el único ecosistema que nos queda todavía para poder hacerlo. Eso lo tengo clarísimo. Pero conseguir organizar eso a mí me parece cada vez más complicado. Porque la gente ha perdido el concepto, sobre todo el concepto, saber que es una necesidad. No es que te guste más o te guste menos. Es que realmente es una necesidad. O sea, yo así lo entiendo. O sea, yo soy una persona completamente diferente a lo que era en los años 80-90 a lo que soy ahora. ¿Vale? Y ahora mismo no me gusta el entorno en el que vivo. En los años 80 me quejaba por otras cosas, pero era perfectamente capaz de pensar lo que me diera la gana y expresarlo en donde me diera la gana y podía hacerlo.
repercusiones podía tener, pero ahora sé que ni siquiera sé las repercusiones que puede tener lo que pienso. ¿Vale? O sea, que se me escapa ya incluso. Entonces dejo de comportarme como yo realmente soy. Eso es lo que no quiero hacer. Es que voy, claro, es que hay que recuperarlo, claro, pero hay que hacerle entender a la gente lo primero que es la necesidad de, o sea, crear la necesidad. Comenta aquí Rodrigo, que me parece que tiene un punto muy interesante, que la sociedad se mueve en dirección a la comodidad. Claro. Y eso es verdad, es cierto, ¿no? O sea, al final llega un punto en el que la sociedad ahora mismo está yendo hacia lo que le resulta más cómodo, más fácil y más sencillo. Que puede ser, pues eso, entrar en una tienda digital, comprar la película de turno y tenerla que no la tienes. Pero claro, eso está muy bien hasta que te das cuenta que te están engañando. El punto será cuándo te vas a dar cuenta, porque yo creo que la gente, a ver, pues que ya no me voy a poner en un tema, hay más tontos de los que parecen, ¿vale? Pero no todo el mundo es imbécil. Es decir, también están muy representados. Porque Instagram lo que ha permitido y Twitter es que cualquier idiota como yo tenga una cámara y se ponga a hablar, ¿no? Entonces, como que los imbéciles tenemos más visibilidad. Entonces, llega un punto en el que yo creo que toda la sociedad tampoco es estúpida. Entonces, tiene que haber un momento en el que esa búsqueda de la comodidad al final se rompa. A mí me resulta curioso que buscamos mucho la comodidad y no sé qué, pero luego vas a hacer un curso de supervivencia para pasarlo mal 3 días en el monte y hay cola para hacerlo. Que son como pequeñas incongruencias que hay ahí, que van chirriando en ese mundo de comodidad y no sé qué. Resulta que hay 4 piraos que quieren irse a la montaña a pasarlo mal 3 días sin luz, sin agua y sin gas. Que son 3 días, pero que son pequeñas cosas que yo creo que al final, o pequeñas chispas, que la gente se está dando cuenta de que en el fondo hay... Pasa un poco como con la religión, ¿no? Hay un montón de gente de repente que está volviendo a la fe, de una manera o de otra. Yo hablaba el otro día con un conocido y no es que esté volviendo tampoco, pero sí que se plantean cosas que a lo mejor hace 10 años ni se lo pasaban por la cabeza. Yo creo que eso está pasando a muchos niveles, porque vivimos en un momento de comodidad absoluta, pero tan vacía de contenido real. O sea, estás muy cómodo, estás muy a gusto, pero en el fondo es una carcasa. Por dentro la gente necesita algo que le conmueva, no sé, a lo mejor soy muy optimista con los seres humanos, cosa que es rara en mí, pero no quiero pensar que toda la gente se vaya a convertir en los de 1984, ¿no? O sea, creo que hay gente que todavía tiene algo dentro y necesidad de expresarse o de encontrar algo que realmente sea verdadero. Eso lo decía mucho Pedro Herrero, ¿no? Esto no tal, pero esto tiene verdad. Y si tiene verdad, la gente va allí. Y yo creo que es cierto. O sea, cuando tú descubres algo, The Chosen, que decía Tomás, ¿no? The Chosen estará mejor hecha, pero ves que tiene verdad. Es algo que está hecho de verdad. Y ha triunfado. Y yo creo que todo lo demás está pasando un poco lo mismo. Que no es fácil, que no... Pues no lo es, pero nunca han sido... No sé. A mí me resulta muy difícil el ponerme a pensar en cómo lo podemos hacer. Que yo creo que es lo que tenemos que ver, ¿no? La manera de romper esa barrera y de que se vuelva a percibir con interés lo que hacemos. A lo mejor es que lo que estamos haciendo hasta ahora realmente no era verdad. Yo creo que hay buena parte de eso. Tiro durante mucho tiempo y hay que volver a recuperar ese tiro, ¿no? Y volver a los orígenes o volver a algo que realmente tenga trascendencia o que vaya más allá de simplemente una figura bonita o un dibujo espectacular, ¿no? Que sea algo que realmente te toque en el corazón, que te toque... Que no es fácil, ¿no? Pero a lo mejor van por ahí los tiros. Totalmente. Yo creo que nos hemos equivocado, o sea, yo creo que el mundo de la cultura se ha equivocado cuando ha intentado convertirse en negocio o en decoración o en propaganda. O sea, eso es no entender lo que es en realidad la cultura. La cultura es
cómo vemos el mundo. Simplemente es la representación simbólica del mundo, que es algo que hacemos la humanidad desde que somos seres humanos, y eso es desde antes de que seamos Homo sapiens. O sea, que es antiquísima, y por eso a mí me da mucho optimismo. Una cosa es lo que queremos, o lo que decimos que queremos, que ahí lo de la comodidad te lo compro, porque es verdad que queremos comodidad, pero otra cosa es lo que necesitamos. Y yo creo que nos movemos mucho más por lo que necesitamos que por lo que queremos. Y necesitamos sentido. Y el sentido es lo que te da la cultura. Necesitamos relatos que nos cuenten quiénes somos y quiénes queremos ser y de nuestro origen. O sea, necesitamos todo eso. Y la cultura no dejan de ser mitologías, símbolos y rituales. O sea, todo lo que hacemos se combina ahí. Y eso es precisamente lo que hemos dejado de hacer. Porque nos hemos dedicado a cosas mucho más periféricas, o mucho más laterales, y hemos dejado de contarle a nuestros vecinos cómo es el mundo. Porque nosotros nos dedicamos a ver el mundo y a contarlo. Y eso es lo que hemos dejado de hacer desde hace demasiadas décadas. Eso te lo he dicho un par de veces ya. Creo que si lo hacemos, volveremos a conectar con la gente. Pero eso es muy difícil, porque los primeros que no queremos hacer eso somos nosotros, porque de repente, ostras, que una tablet es mucho más cómoda que el mundo. O sea, ¿cuánta gente hay dibujando de tablet? O dibujando, o sea, que las referencias están en Pinterest y no están en el mundo. Yo mismo cuando empezaba, yo dibujaba en el bar, yo dibujaba a la gente del bar, y ahora a veces cuando te vas a hacer una escultura, miro internet. Claro, el arte que nace de internet puede tener la misma fuerza y la misma conexión que el arte que nace del mundo. Pues obviamente no. ¿No? Y ese esfuerzo tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacer el esfuerzo de mirar el mundo otra vez, de contarlo de una manera interesante y de contárselo a la gente que tenemos cerca, de la gente que tenemos alrededor. Y de esas tres cosas nos ha preocupado la de en medio, solo la de en medio, durante demasiado tiempo. Que la gente vuelva a prestar atención. Básicamente es eso. Pero tú mira el panorama cultural de los últimos años, ¿de verdad merece la atención de mucha gente? No, por eso digo que claro, pues es lo que ves, es evidente que la atención no es que se haya disipado, es que ha desaparecido. Por eso te digo que es volver a llamar la atención en el sentido de que la gente preste atención a lo que sobre todo no lo que se hace, sino lo que se dice y cómo se dice y cómo se comunica, que es donde está el secreto ahora. Y el secreto, ya te digo, como te dije al principio, no es tu artículo, sino que tu artículo sea el medio por el cual te conozcan, ¿vale? Eres tú el producto, es lo jodido. O sea, ya no es ni siquiera lo que tú elaboras, el producto pasas a ser tú, que eres la persona que lo haces. El interés va a recaer en ti, no en tu artículo. Que lleguen a través a ti por tu artículo, esa es la razón. Pero el enfoque, o yo por lo menos así lo he visto, y de hecho está basado ya en datos de marketing, es que nosotros ya no somos lo que hacemos, sino el producto somos nosotros. Y ahí es donde yo no sé si quiero llegar. ¿Sabes a lo que me refiero? Ese no sé si es el límite en el que yo no quiero pasar. Pero eso es, o sea, pensar que el arte es un producto es un error. No, pero para tú poder vivir de ello, claro, es que aquí hay una cosa. El que tú lo vas a hacer de una manera que, bueno, pues para ganarte la vida tienes que vivir de ello. Yo he vivido toda la vida en mi trabajo, no he hecho otra cosa. De hecho, tengo cero capacidad de inserción laboral porque no soy incapaz de trabajar en equipo. O sea, yo soy incapaz de trabajar con un compañero. Me molesta, me agobio, no puedo. ¿Me explico? Sí. Yo tengo que vivir de lo que produzco. A ver, yo creo que es necesario que el artista o el artesano pueda vivir de lo que hace. Eso me parece fundamental. Pero me parece un error pensar que primero tiene que poder vivir de lo que hace y después ya ir a la parte más profunda. Yo creo que es al revés. Es decir, si la cultura funciona como... Si creemos que la cultura es un producto, va a fracasar, pero la cultura no es un producto. La cultura es una cosa mucho más profunda que eso. Si funciona como cultura, económicamente funcionará, se organizarán las cosas para que funcione, como ha pasado en muchos momentos de la historia, incluso en la posguerra española. Funcionó, aquello tenía sentido como cultura y se organizó todo para que todo el mundo pudiera tener las casas llenas de pinturas y esculturas. Y montones de artistas viviendo de ello. O sea, se organizará, pero no como producto comercial, sino como evento cultural, o sea, como algo que tiene un sentido simbólico
que importa a la gente. Eso es lo que quiero decir. Pero eso tiene que tener un valor. Lo tendrá, pero que vayamos hacia eso, o sea, yo creo que tenemos, si nos esforzamos más en recuperar el sentido profundo de lo que hacemos, la parte económica vendrá más sola. Si nos obsesiona la parte económica y olvidamos lo otro, vamos a fracasar, inevitablemente. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Yo creo que es que va tan unido una cosa a la otra. Yo, por ejemplo, en España tenía un límite, os lo he dicho antes. Yo no podía producir por encima porque no lo vendía de un cierto tipo de precio. Eso ya mi artículo lo convierte en producto. No tiene por qué. Pues es a lo que me refiero. Pero por lo que tú decías, tú funcionaste porque tú creabas símbolos que importaban a la gente. Claro, no, y yo he trabajado durante 30 años y he podido vivir de esto porque todas mis producciones artesanas estaban basadas en un concepto. O sea, yo no vendía artesanía por artesanía. Yo no vendía lo que a mí se me ocurría hacer con mis manos. Yo todos los artículos que yo he hecho, todas las producciones que yo he hecho estaban basadas en algo. O sea, tenían un concepto, una explicación, un porqué, ¿vale? Que es lo que yo le explicaba a la gente y por eso la gente se sentía identificada o no con los artículos que yo hacía, ¿vale? Pero yo entiendo que la artesanía tiene que tener un sentido y un porqué, no un mero hecho de ponerse a fabricar con las manos, ¿vale? Eso para mí es otra historia. ¿No? Tiene que tener, por eso te digo, pero ese sentido... Por parte del artesano, ¿no? Algo hecho por y para el público al que tú has dirigido, pero que salga de ti, ¿vale? Con una identidad propia. Eso es lo que yo he ofrecido y es lo que yo entiendo por artesanía, ¿vale? Pero eso va unido a un precio. Yo tengo que vivir de eso. O sea, por mucho que quiera hacerlo de una manera onírica o quiera hacer cosas que están fuera de mercado, tengo que acoplarme a eso. Por eso lo del producto es para mí no sé dónde catalogarlo eso. No, yo no digo que no sea un producto. Lo que digo es que no es solo un producto. Y que si eliminamos la parte de sentido, sí, claro, fracasaremos, porque intentaremos trabajar con el arte y la artesanía como si fueran lámparas del IKEA. Y no tienen nada que ver. O sea, es otra cosa distinta. Claro, para eso compramos a los chinos que también lo hacen a mano. Pero mucha gente dice, pero claro, ¿por qué me van a comprar un cuadro si compran una lámina del IKEA? Cuando en realidad hace casi 20 años que en el IKEA hay una sección de láminas residual que nadie compra. Es decir, la gente no está comprando láminas del IKEA, la gente no está poniendo cuadros en casa. Sí. Eso es lo que quiero decir. Entonces, sí. si conectamos con esa parte, con la parte del sentido, que es lo que tú has hecho, ¿no? Lo otro, encontrarás tu camino. Y el problema que tenemos ahora, pues tú no has tenido que dejar de vender porque hayas dejado de conectar con el público, porque hayas dejado de encontrar clientes, es porque te han impedido que te la puedan comprar. Correcto, sí. ¿No? Es eso. Entonces, el problema es, ¿será posible que esta rendija optimista que se ha abierto estos últimos 10 años siga abierta? Pues quizás no. Por eso te digo que ojalá, o sea, a mí lo que me gustaría es que los políticos cambiaran y que todo fuera como hace de 5 años. Es lo que yo quiero, ¿vale? Lo que yo deseo. Vale. Si no pasa eso, o bueno, las tres cosas que deseo pueden pasar juntas. Aparte de eso, creo que necesitamos crecer, organizarnos y unirnos en torno a algo más grande que cada uno de nosotros, para poder tener una presencia más fuerte en el mundo, ¿vale? Pero eso puede pasar o no. Lo que sí que tenemos que conseguir es volver a importar a la gente que nos rodea, porque a la gente que está cerca de nosotros sí que tenemos acceso a ella y no nos lo van a poder impedir. Sí, eso sí, claro, evidente. Entonces, que da mucha pereza y que sobre todo estos años lo que nos han dado es, ostras, que yo tengo este grupito de gente esparcida por todo el mundo que se interesa por lo que yo hago y eso es goloso, es maravilloso y de verdad que es maravilloso y nos ha llenado de optimismo, pero si eso se cierra y una de las posibilidades es que eso se cierre, tenemos que decir, bueno, pues lo que hemos conseguido es posible, se puede hacer, lo hemos hecho en el modo fácil del videojuego, que es con un público muy grande en todo el mundo, hemos conectado con un par de cientos de personas o unas decenas o las que sea, pues voy a intentar conectar con un par de decenas de gente de aquí al lado. Una de las cosas que yo creo que nos deja, que nos hace el trabajo muy difícil el éxito de las redes sociales es que ahora de repente cualquier actividad que no tenga miles de espectadores nos parece frustrante, cuando eso no es normal. O sea, la gran mayoría de actos culturales se han hecho para pocas decenas de personas durante toda la historia.
quizás hacer algo para 20 personas o para un par de cientos de personas, como puede ser el mercado de un pueblo, Sí. es más lógico que tener un mercado o una posibilidad de mercado de millones de personas. Y eso ha sido una excepción histórica que empezó hace un poquito más de 10 años, hace 15 años, y que ojalá continúe, pero que igual se cierra. Pero que se cierre esa parte no quiere decir que se cierre todo, eso es lo que quiero decir. Tú sigues siendo optimista, yo sigo siendo pesimista. Porque juegan demasiadas variables, tienen que alinearse demasiado los astros para que esto cambie. Y que hay demasiados intereses que yo personalmente desconozco y hasta tal punto que creo que quiero desconocer para no amargarme, o sea, para vivir en un mundo feliz, en mi mundo feliz, que no es imposible. O sea, no quieren gente pensante, libre, que haga sus cosas y que dé el mensaje de que puedes pensar libremente. Y pienso eso, de verdad te lo digo. Bueno, pues juguemos en los márgenes en donde podemos hacerlo. Sí, no, yo soy de márgenes total, ¿eh? O sea, no soy insumisa fiscal porque tengo hijos. ¿Me explico? Si no, Sí. vamos. Hasta ahora, uno de esos márgenes eran las redes sociales. Ha sido un margen en donde pudimos crecer. Si ese margen se cierra, y no quiero decir que vaya a pasar, puede que no, pero hay que decir, tenemos que estar previstos para que sea una de las posibilidades en que ese margen en el que no nos hemos podido mover y ha sido muy beneficioso para muchos, quizás desaparezca. Pero que desaparezca no quiere decir que aparezcan otros o que tengamos que trabajar nosotros. Simplemente es eso. Vale. O sea, lo que tengamos que hacer ahora va a sonar tan absurdo como empezar a postear arte en Instagram en 2014. Es cuando empecé a hacerlo yo y los artistas me decían, ¿pero qué haces? Con un desprecio. O sea, era ridículo hacer eso. Y no se podía prever de ninguna manera lo que ha pasado después. Era el sitio más inadecuado, porque Instagram era un sitio de pies en la playa, fotos con filtros muy chorras. Y que el movimiento artístico más espectacular del renacimiento creativo de Occidente en las últimas décadas pasara en Instagram, o sea, no se podía ver en 2014. Pues algo así tenemos que hacer ahora. Algo igual de loco, algo igual de impensable. Que digo que yo soy pesimista, pero vamos, que yo juego en todos los posibles, ¿eh? O sea, no hay problema. Y me dices, tira por aquí, yo voy. O sea, yo por probar, pero lo pruebo todo. O sea, además soy de ese tipo de personas. O sea, yo no me puedo quedar con el juego de saber qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Entonces lo hago aunque me pozole, o sea, no hay problema. Así que si te ocurre alguna oferta, algunas cosas que tú me lo dices, que yo entro al saco, vamos. Yo estoy probando algunas cosas, a ver. Bueno, David, desempatas tú. Yo soy optimista, Ana es pesimista, tú desempatas. Y el futuro del arte depende de ti. Yo estoy... Está jodido. Uno de los está jodido. No podemos entrar. Yo sigo viendo... Estoy un poco a medio camino entre los dos, porque por un lado comparto, Tomás lo sabe, lo hemos hablado 1000 veces, ese punto optimista de Tomás. Creo que hay muchos imbéciles en el universo, pero creo que hay todavía esperanza, debe quedar un 5% de la población no idiotizada, y yo creo que eso puede hacer mucho. Y por otro lado también lo veo muy complicado, pero porque... estamos viviendo unos tiempos políticos muy difíciles en el sentido de una vuelta, es que no sabría cómo definirlo y me voy a meter en un berenjenal de puta madre y prefiero no hacerlo a estas horas. Pero lo veo complicado. O sea, creo que se puede hacer, creo que se puede salir, creo que, como decía Tomás, el arte siempre va a estar ahí porque eso es inevitable. Ahora, que muchos nos vamos a quedar con él por el camino, yo me incluyo, pues seguramente. Y al final muchos nos veremos abocados a hacer, pues como hace 10 años, pues tus dibujos en tu casa para ti, para tus colegas y para tal, pero a lo mejor ese es el camino también. No veo que tampoco sea una cosa negativa, es decir, el pintor del rey solo puede ser uno. No hay pintores del rey, no puede haber 100. Es imposible. La historia, yo creo que vuelve a ser la base fundamental de todo, es que volvamos a interesar.
que a la gente de alrededor y a la gente que tenemos cerca o lejos o a medio camino, lo que hagamos le vuelva a resonar, le vuelva a interesar, vuelva a emocionarse con las historias. Yo no sé, estos días estoy viendo, llevaba mucho tiempo sin ver pelis ni ver nada, y no sé si os ha pasado, últimamente te pones una película, duran una eternidad, todas las películas de los últimos años duran 2 horas, 2 horas y media, y no te cuentan nada. O sea, acabas la película y dices, qué puta mierda, y al final vuelves a ver las películas de los 80 y los 90, que eran de 80 a 90 minutos, te contaban la historia, te reías, llorabas, te divertías y a tomar por saco. A lo mejor hay que volver a eso, es decir, volver a encontrar un hilo conductor que no sea tanta fanfarria ni tanta brilli y que sea más de verdad, más que vuelva a resonarle a la gente. ¿Cuál es el camino para hacerlo? Pues en ello estamos, ¿no? En buscar, yo creo que en eso estamos un poco los tres, en buscar el camino para que a la gente le vuelva a interesar lo que hace. Y ni optimista ni pesimista, yo soy de la tercera vía, en este caso, ¿vale? Aquí me considero de tercera vía. Así que nada, si queréis alguna conclusión final, alguno de vosotros dos, y si no, llevamos casi 2 horas. Creo que ha sido una charla estupenda. Muchas gracias por esta charla. Y vosotros... Igualmente. Hacía mucho además. Una de las cosas últimamente que más echo de menos es tener gente con quien hablar, que ya es lo más. O sea, ya lo que más fuerte me parece es que ni siquiera tengamos gente con quien hablar cerca. O sea, yo no tengo una gente con la que hablar, con la que expresarme, como lo hago ahora, por ejemplo. Bueno, yo eso lo echo un poco de menos, tampoco hay que sobredimensionarlo. Yo sí, te lo digo, yo sí lo echo de menos, fíjate. Sí. Tú a lo mejor tienes más gente que yo, aquí no tengo a nadie. Claro, o sea, es que... A mí se me murió el lobo el otro día y ya se me fue mi último contacto con las especies animales que yo realmente quería, se me ha ido, o sea que ya me da igual todo. Bueno, mi mujer, luego me oye y me regaña, mi mujer sí, pero fuera de ahí ya poco me interesa. Pues nada, eso, y que podamos volver a tener contacto, que es lo que creo que se ha perdido y creo que ahí es donde radica la clave. O sea, en el momento en que el contacto se pierde el interés. Y si pierdes el interés, porque muchas veces, y perdonad que ponga, no solamente ibas a un acto cultural, ibas a un acto donde encontrabas gente con la que tenía tus mismas inquietudes, ¿era así o no? Sí. O sea, las exposiciones, que muchas veces ni siquiera sabía qué exposición iba, simplemente iba porque había una exposición, a ver al que me encuentro. Era así, ¿no? Ni siquiera conocías al artista, y simplemente ibas para ver qué es lo que te ofrecía, a ver cuál es su propuesta. ¿Vale? Y ahí directamente te encontrabas con gente con la que tenía por lo menos las mismas inquietudes que tú. Eso ya ha desaparecido, eso no existe. O por lo menos no existe dentro de mi círculo, que imagino que en otros ámbitos existirá, en otros círculos puede existir. Pero volver a tener otra vez el contacto de contacto con gente con la que puedas compartir. Es lo que estoy de acuerdo. Eso ya es imposible. Por lo menos compartir. Eso es lo que creo que sería el primer paso. Tomás. No, estaba pensando que eso es precisamente lo que tenemos que recuperar, que haya este ecosistema en donde la cultura tenga su espacio. Antes íbamos a las exposiciones, o íbamos al cine, porque íbamos al cine, íbamos al edificio del cine a ver qué echan. No estaba seleccionando a ver si voy a ir o no, o sea, tú ibas allí y en el cine de pueblo además era contarla en la sala. Eran acontecimientos sociales y culturales a la vez. Y precisamente en ese entorno en donde se confundían las dos cosas, la cultura era mucho más influyente que ahora, en donde se supone que no vamos al cine si no hemos seleccionado perfectamente la película a la que queremos ver o el artista al que queremos ver en la exposición, pero vemos la exposición solo porque no ha ido nadie más. Tenemos que recuperar... Que seleccionamos la butaca, el número, el día, la hora, o sea, no solamente que dices, bueno, el cine, no. A ver, o sea, es que ya llega un momento en el que es que hemos perdido el sentido. Exacto. Necesitamos que la cultura vuelva a estar en la vida social, en el meollo, en todo en general. Correcto.
Y eso nos va a costar. O sea, yo soy optimista porque creo que todo va a ir bien, pero no creo que sea fácil, ¿eh? O sea, tenemos un camino muy difícil por delante. Pero también era difícil en 2014 y a ti te fue bien porque tú fuiste de las locas que empezó con lo de Etsy. Pero era una locura en aquella época, pero funcionó. Pues otras locuras ahora, igual de locas ahora, que funcionarán. Y a mí lo que me preocupa es acertar, en mi caso, de que a otros les va a ir bien. Pues nada, tú si se te ocurre alguna locura, tú vas y me lo dices. Vale. Marionetas. Estoy junto a todas, o sea, sin duda. Pero mi locura ahora son marionetas. Guay. Un espectáculo itinerante de marionetas, en donde se mezclen las artes. Segovia se hace un festival de marionetas. Que sí, pero que no un festival. Que no quiero un festival, que quiero aparecer en una calle y hacer un espectáculo para la gente que no haya planificado que va a asistir al festival institucional. O sea, recuperar esa cosa de... Pero pues no puedes ir a Segovia y mantenerte al margen de lo que es el cartel oficial. Puedes hacerlo. Estás haciendo la misma acción de que esté el festival y tú en una calle perdida de Segovia haciéndolo. Lo único que vas a conseguir con eso es que el público, que en teoría tiene que ir a verte, lo tienes ahí reunido. Pero tú puedes hacerlo. No estés en el cartel oficial. Digo, es que yo soy muy de esto. O sea, entiendo lo que dices, pero eso es ir a remolque de lo oficial, de lo institucional. No, porque hay un festival. Dialoguemos directamente con el público, esa es mi propuesta. Y el público está en tu casa, o sea, abajo de tu calle, está en el bar de abajo. Sí, no, y yo estaría contigo, ¿eh? Y yo voy y te sujeto la maleta. O sea, mira, en ese sentido yo no tengo problema, o sea, es más, hasta me motiva, ¿vale? O sea, ese tipo de acciones a mí me resultan motivantes. Que no, ni siquiera es el motivo económico, ¿no? Sino el motivo, primero, el transgresor, el llegar a un punto en el que no sabes qué expectativas que te vas a encontrar, qué es lo que te va a pasar. Eso a mí me motiva. Y eso es lo que se ha perdido. O sea, lo espontáneo. A mí me resulta sobrecogedor. Y algo espontáneo es como que, vale, eso es lo que no existe ahora. Pues nada, volvamos a ser espontáneos. Hagamos que exista. Muy bien, señores. Pues ha sido un placer la charla. Y como dice por aquí Rodrigo, que vuelvan los juglares trashumantes. Así que un placer estar por aquí con vosotros. Espero que hayáis disfrutado de la charla. Y nada, cuidaos mucho, sed buenos y temerosos del Señor. Nos vemos. Hasta luego.